Policías blancos mienten sobre una mujer latina en la corte, pero fueron sorprendidos cuando ella saca algo del bolsillo. Era una tarde tranquila. Era una de esas tardes que parecen dar un respiro de las dificultades del mundo. Milena, una mujer valiente, que siempre afronta sus dificultades sin decir nada, decidió tomarse un tiempo para cuidarse. Después de varias semanas de duro trabajo en el servicio secreto de los Estados Unidos, donde siempre estaba rodeada de peligro y tensión, encontró en el parque un lugar sencillo para relajarse. De repente, el fuerte ruido de neumáticos derrapando rompió el silencio. El efecto llegó poco después, un ruido muy fuerte que hizo que su corazón latiera más rápido. Milena se levantó rápidamente y miró hacia donde provenía el ruido. Vio el accidente. Su coche, destrozado, con todo el lateral abollado. Otro coche, sin control, todavía se balanceaba en el suelo. No, no puede ser, dijo, sin poder creerlo, mientras su respiración se aceleraba. La merienda se le cayó de las manos y cayó al suelo. Corrió para ver qué había pasado. Cuando se acercó, sintió que la sangre se le calentaba. La rabia comenzó a crecer dentro de ella. A un lado estaba su coche, que parecía diferente. Al otro lado, un hombre salía del coche que había chocado contra el suyo. Tenía una expresión de frustración y cansancio. Milena caminaba rápido hacia el coche que había causado el accidente. Sus pasos eran firmes y su respiración era pesada. No podía creer lo que acababa de ver. Cada vez que miraba el coche abollado, su ira aumentaba aún más. Tenía la cabeza llena de pensamientos. Sabía lo mucho que se había esforzado para conseguir ese coche. Era el símbolo de su duro trabajo y de su libertad. Ahora, ese montón de metal abollado parecía ser otra forma en que la vida seguía demostrándole que era fuerte. Quería respuestas, y las quería ya. Fue en ese momento cuando vio al hombre salir del coche que había causado el desastre. Era alto y tenía unos hombros anchos que podrían asustar a cualquiera. Pero lo que más destacaba era la expresión de su rostro. No era de arrepentimiento, ni de preocupación. Estaba enfadado. Parecía que haber causado el accidente no le importaba. Milena se dio cuenta enseguida de que aquel hombre tenía algo más grave. Se movía rápido, se mececía el pelo con impaciencia. Soltó un suspiro de impaciencia. Fue entonces cuando ella vio la placa que llevaba en el cinturón. Era un policía. Pero eso, en lugar de tranquilizarla, solo la enfureció más. «¡Mira lo que le has hecho a mi coche!», gritó Milena, llena de rabia. Se detuvo muy cerca de él y le mostró los daños. La forma en que hablaba hacía que la gente prestara atención. Su voz dejaba claro que no aceptaba la situación. El hombre se giró lentamente. La miró con ira y desdén. No parecía interesado en escuchar lo que Milena quería decir. Levantó una mano, como si quisiera que ella se callara. «Escucha, chica. Solo ha sido un accidente. No hace falta que te presentes». Las palabras salieron de su boca de forma seca, casi como si se estuviera burlando. Él no miró el coche. Parecía que el estado del coche no le importaba. Milena sintió que se le oprimía el pecho. Era como si su falta de respeto la hiriera. «¿Presentación completa? Me has destrozado el coche y aún tienes el descaro de decirme eso. Fíjate en esto». Ella movía las manos y señalaba los restos, tratando de hacerle entender la gravedad del problema. «¿Sabes cuánto tiempo he trabajado para poder comprarme este coche? ¿Y ahora vienes y haces esto?» Tyrese cruzó los brazos y puso cara seria. Parecía estar conteniendo sus emociones. El conflicto interior parecía mayor que lo que estaba sucediendo allí. «Ya te he dicho que fue un accidente. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué lloras? Lo hecho está. Sigue adelante». «¿Que siga adelante?», dijo Milena incrédula, con la voz llena de ironía y rabia. «¿Eso es lo que quieres decir? ¿Destruyes lo que es mío y esperas que simplemente siga adelante? ¿No sientes ni una pizca de vergüenza?» Tyrese se acercó a ella, y en ese momento, Milena se dio cuenta por primera vez de la fuerza real que tenía. Era aterrador, pero no de una manera que la hiciera retroceder. De hecho, eso hizo que se plantara aún más firme en el suelo. Él giró un poco la cabeza y la miró a los ojos. «Presta atención. No tengo paciencia para esto. ¿Entiendes? El día ya ha sido muy largo. Y tú lo estás haciendo aún más difícil. Si quieres gritar, grita. Pero no me irrites más». Esas palabras fueron como echar leña al fuego. Milena se rió. Pero fue una risa triste, llena de ironía. «Ah, ¿así es como resuelves las cosas? ¿Cómo es posible que alguien cause un accidente y rompa el coche de otra persona
¿Y aún así piense que puede tratarla mal? ¿Por qué haces esto? Trato como si no pudiera quejarme, pero déjame decirte algo, no me voy a quedar callado. Tyrese exhaló con fuerza y se pasó la mano por la cara, como si quisiera controlar su ira. Parecía muy triste. Tenía los ojos oscuros por algo que parecía más fuerte que ese momento. Mira, ya te he dicho que fue un accidente, ya te he dicho que haces mucho eso. Si sigues con esta comedia, las cosas se te pondrán más difíciles, ¿entiendes? Milena dio un paso más. Ahora estaba a pocos centímetros de él. ¿Me estás amenazando? Si estás así, quiero decirte algo. No le tengo miedo a gente como tú. No importa si eres policía. No importa lo que creas que puedes hacer. Conozco mis derechos y no vas a impedirme hablar. El silencio entre ellos era intenso. Había mucha tensión en el aire. Tyrese parecía estar indeciso. No sabía si debía actuar o alejarse. Cerró los ojos por un instante. Respiró hondo y volvió a abrir la boca. Pero lo que dijo no fue una disculpa. Los derechos son las reglas que garantizan lo que podemos hacer y lo que debemos tener. Ayudan a que las personas sean tratadas de manera justa. ¿Me estás enseñando sobre derechos? Soy la policía. Soy la persona que protege tus derechos, ¿entiendes? Entonces quédate quieto antes de que tengas un problema peor. Milena no podía creer lo que estaba oyendo. Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque llevas ese uniforme, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. No eres nadie importante. No puedes tratarme así. No puedes actuar como si fueras mejor que yo. Y no me voy a callar por ti. La tensión entre los dos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Tyrese hizo un ruido fuerte. Se pasó las manos por el pelo y movió la cabeza, claramente tratando de controlarse. Los derechos son las reglas que garantizan lo que podemos hacer y lo que debemos tener. Ayudan a que las personas sean tratadas de forma justa. ¿Me estás enseñando sobre derechos? Me paso todo el día hablando con personas que no tienen ni una pizca de lo que tú tienes, y aún así se pasan el día llorando. ¿Y ahora tengo que escucharte quejarte por un coche? ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías callarte porque estoy siendo muy tranquilo contigo. Milena se rió con amargura. Su risa denotaba desprecio y rabia. ¿Tú eres el paciente? ¿Me estás llamando desagradecida ahora? Me rompes el coche. ¿Te comportas de forma horrible y esperas que te dé las gracias? No tienes ningún motivo. Escúchame, no voy a callarme. Voy a hablar y voy a quejarme. Si crees que puedes callarme con tu posición de autoridad, estás muy equivocado. Los ojos de Tyrese brillaron y dio un paso más hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Milena. Habló más bajo, pero su voz era aún más aterradora. Presta atención. Me estás desafiando. Lo digo en serio. No lo hagas. Estoy tratando de resolver las cosas de una manera sencilla. Pero si sigues desafiándome, lo aprenderás de una manera complicada. Quedas informada. Milena no se apartó ni un centímetro. Lo miró fijamente a los ojos, como si quisiera que intentara algo. Hablas como si fueras una especie de dios, como si pudieras controlar el mundo. ¿Sabes lo que eres? Solo otro hombre que se cree mejor que los demás y piensa que puede tratar mal a cualquiera. Hoy no has acertado de coche, policía. Tyrese respiró profundamente. Mantuvo los puños cerrados a los lados del cuerpo. Estaba claramente esforzándose por controlar la situación. Pero la forma en que Milena se comportaba lo ponía nervioso. Ella no se parecía a las personas a las que solía asustar. No se apartaba y no mostraba debilidad. Eso lo irritaba mucho. «Ya basta», dijo Tyrese con voz fuerte y decidida. Dio un paso adelante tratando de usar su altura y su posición para asustarla. «Estás montando una escena que no tiene por qué pasar, y no voy a aceptarlo. Déjame ser claro. Estás entorpeciendo el trabajo de un policía, así que estás arrestada». Milena parpadeó. Se sorprendió por un momento, pero solo fue un instante. Entonces, una risa sin emoción salió de su boca. Esa risa tenía un tono de ironía y sorpresa. «Lo siento. No entendí lo que quisiste decir. ¿Puedes darme más información o hacer una pregunta completa? ¿Me estás arrestando? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué dije que rompiste mi coche? ¿Eso es un delito ahora o te lo estás inventando porque no puedes aceptar que estás equivocado?» Ella cruzó los brazos y miró fijamente a Tyrese, como si quisiera que él le explicara esa injusticia. Tyrese entrecerró los ojos. Estaba claramente enfadado por no poder controlar fácilmente la situación. «Soy policía. No tengo que explicarte por qué te voy a arrestar cuando actúas de forma desordenada e irrespetuosa. No puedes preguntarme eso así, y esto ya ha ido demasiado lejos». Dio un paso más. Su mano ya se acercaba a las esposas que llevaba en el cinturón. Pero Milena no dio ni un paso atrás. Ni siquiera un milímetro. Su corazón latía con fuerza. Estaba muy enfadada, pero no iba a mostrar que tenía miedo. «Ah, ahora le estoy faltando al respeto, ¿no? Oiga, agente.
El único que está faltando al respeto aquí es usted. Me ha golpeado el coche. Me ha tratado mal. ¿Y ahora quiere arrestarme porque no lo acepto? ¿Qué clase de policía es usted? Por cierto, ¿cómo es usted? Tyrese soltó un suspiro, con la irritación aumentando claramente con cada frase que ella pronunciaba. Parecía intentar mantener la calma, pero su voz se volvía más grave, como un trueno a punto de estallar. Me estás desafiando, y eso no va a acabar bien para ti. Estoy intentando darte una oportunidad para que te calmes. Pero si sigues haciendo esto, te arrestaré aquí mismo y te llevaré a la policía. ¿Lo entiendes? Milena dio un paso adelante. Estaba tan cerca que podía oler la ira y el sudor que emanaban de Tyrese. Lo miró a los ojos, sin pestañear, como si quisiera ver más allá de su apariencia de mandamoses. Hablas como si tuvieras derecho a hacerlo. Si yo fuera un problema, tú serías la respuesta. Pero sabes una cosa, eres solo un hombre enojado que intenta obligar a los demás a hacer lo que tú quieres. Pero la gente no se va a someter a ti. Yo no he cometido ningún error, y tú lo sabes. Tengo derecho a quejarme, y tú estás equivocado. Así que adelante. Arréstame y demuestra lo que sabes hacer. Pero tengo que decirte una cosa. Esto no va a terminar como tú imaginas. Esas palabras le golpearon como una bofetada en el estómago. Se detuvo un instante, pero pronto su rostro volvió a ponerse serio. Su mano consiguió agarrar las esposas. Las levantó y las agitó en el aire para advertirle. Te estoy pidiendo que pares ahora mismo. No voy a volver a hablar. Cállate y acepta que estás equivocada, o te arrestaré aquí y ahora. Tú decides. Milena se rió de nuevo, pero ahora su risa parecía un grito de tristeza. Estaba llena de dolor y rabia acumulados. ¿Están equivocados? ¿Estás diciendo que yo estoy equivocada? ¿Tú rompiste mi coche, me amenazaste y ahora quieres silenciarme con esas esposas? Tú estás equivocado aquí, y lo sabes. ¿Pero quieres saber algo? Haz lo que quieras. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Haz lo que sea necesario. Pero no creas que voy a dejar pasar esto. No creas que vas a salir de esta sin pagar. Tyrese parecía muy molesto. No parecía estar preparado para esa discusión. Dio un paso más. Las esposas brillaban con la luz del sol. Milena se quedó quieta, como una roca en medio de una tormenta. Él habló más alto, casi gritando ahora. Estás advertida. Me estás haciendo actuar. No me molestes más. Pero Milena no tenía miedo. Entendía que lo que estaba pasando era más importante que ese momento. No se trataba solo del coche, se trataba del respeto por uno mismo. Es importante no ceder ante la injusticia. Eso significa que debemos ser fuertes y luchar contra lo que está mal. Cuando vemos algo que no es justo, debemos hablar y actuar. Todos tenemos derecho a ser tratados de forma justa. Quedarse callado puede hacer que las cosas malas sigan pasando. Por eso, es bueno tener valor y defender lo que es correcto. ¿Quieres hacer algo? Entonces actúa. Pero déjame decirte algo. Puedes ser policía, pero no eres la ley. Algún día, esa actitud de creerte mejor que los demás te hará daño. La pelea entre los dos llegó a su punto álgido. El parque, que antes era un escenario tranquilo, ahora parecía vibrar con la energía de ese enfrentamiento. Tyrese respiró hondo. Sin embargo, la paciencia que tenía, si es que alguna vez la tuvo, ya no existía. Fue rápido y agarró con fuerza el brazo de Milena. Basta ya de tonterías. Estás arrestada. Es mejor que no hagas nada, porque así la situación será más difícil para ti. ¿Me estás escuchando? La fuerza con la que él le sujetó el brazo hizo que Milena diera un paso atrás, pero no consiguió que perdiera el valor. Sintió cómo la ira crecía dentro de ella. Ese sentimiento aumentaba con cada palabra que pronunciaba aquel hombre. Se creía especial y superior a los demás. «¡Suéltame el brazo!», gritó mientras intentaba liberarse. Pero él la sujetó con más fuerza. La empujó hacia las esposas que ya estaban listas para detenerla. El dolor físico comenzaba a sumarse al dolor emocional. Era un duro recordatorio de todas las veces que la habían tratado mal. También le recordaba todas las veces que alguien había intentado silenciarla. «Te advertí que esto pasaría si seguías comportándote así». «Ahora no hables», gritó Tyrese mientras intentaba girar el brazo de Milena para ponerle las esposas. Estaba muy agitado, respiraba con fuerza y se podía ver la tensión en cada movimiento. Pero Milena no era una mujer que aceptara las cosas fácilmente. Era como si todas las cosas malas que había pasado se hubieran acumulado en ese momento. Eso le hizo sentir una fuerza que no sabía que tenía. «Te he dicho que me dejes en paz, idiota».
gritó de nuevo. Con un movimiento rápido, levantó la pierna y le dio una fuerte patada en la cara a Tyrese. La consecuencia fue inmediata. Tyrese dio un paso atrás. Se llevó la mano a la cara sin pensar. Su expresión mostraba dolor y sorpresa. Dio un paso en falso mientras intentaba mantenerse en pie. Cayó con fuerza al suelo. Las esposas se le soltaron de la mano y quedaron a unos metros de distancia. Se quedó allí inmóvil durante un instante. Estaba un poco confundido y parpadeaba rápidamente. Intentaba entender lo que acababa de pasar. Su respiración era irregular. La ira, que ya era fuerte, parecía ahora convertirse en algo aún más peligroso. Milena, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, dio 2 pasos atrás. Su cuerpo todavía estaba en posición de defensa, como si esperara que él se levantara en cualquier momento para atacar. Su voz se volvió más baja, pero aún llena de determinación. Rompió el silencio que se produjo tras el impacto. Te pedí que me dejaras en paz. ¿Crees que puedes mandar a todo el mundo solo porque llevas ese uniforme? Pero hoy has elegido a la persona equivocada para amenazar. Tyrese, todavía en el suelo, intentó ponerse de pie, pero parecía confuso. Un poco de sangre comenzaba a salir de la comisura de su boca. Eso sucedió por el golpe certero que le dio Milena. Movió la cabeza, tratando de despejar la confusión que ahora cubría sus pensamientos. «Estás loca», dijo con voz lenta, mientras se limpiaba la sangre con la mano. «No sabes lo que acaba de pasar, lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. ¿Acabar conmigo?» Milena se detuvo y dio un paso hacia él. «Me has golpeado el coche, me has tratado mal, has intentado arrestarme sin motivo, ¿y ahora quieres amenazarme?» «No, Tyrese. Tú eres la persona que acaba de cometer el peor error de tu vida». La escena era extraña. Tyrese, un policía acostumbrado a ser respetado, estaba en el suelo. Intentaba volver a la normalidad, mientras se enfrentaba a una mujer que no tenía ningún miedo. Milena, por otro lado, sentía una mezcla de emoción y felicidad. Entendía que, de alguna manera, había ganado esa ronda, pero también sabía que la lucha aún no había terminado. La ira y el odio en la mirada de Tyrese demostraban que no iba a olvidar aquello en mucho tiempo. A lo lejos, se acercaba el ruido de una sirena. Esto interrumpió el silencio, que era muy intenso. Milena miró hacia la carretera y vio un coche de policía doblando la esquina, dirigiéndose hacia ella. Respiró hondo. Intentó prepararse para lo que iba a pasar después. Tyrese también miró hacia el coche de policía, y por un momento, una sonrisa burlona apareció en su rostro magullado. «Estás en problemas», dijo con voz baja, pero llena de maldad. «No sabes con quién estás tratando». Milena lo miró fijamente, sin cerrar los ojos, como una piedra inmóvil. «Y tú no sabes quién soy yo», respondió él con voz suave pero decidida. Ella sabía que, cuando llegaran otros policías, la situación cambiaría, pero no podía imaginar lo mal que se pondrían las cosas para ella. Tyrese, todavía en el suelo, se pasaba la mano por la cara con un gesto que denotaba dolor y rabia. Sus ojos se cruzaron con los de ella. El brillo oscuro en su mirada hizo que Milena se diera cuenta de que ya estaba pensando en algo. El coche patrulla se detuvo cerca y 2 policías salieron rápidamente. Vieron lo que estaba pasando. Un hombre en el suelo, vestido con un uniforme, con la cara herida y sangrando. Una mujer que estaba de pie, respiraba con dificultad y aún parecía estar defendiéndose. Era una situación que parecía sospechosa, pero solo para quienes no conocían la verdad. Milena se dio cuenta de que la miraban con recelo. Sintió que necesitaba mucha fuerza para no ser destruida por el sistema que la había decepcionado tantas veces. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los policías, que era un hombre fuerte, en un tono que parecía más una orden que una pregunta. Miró de Tyrese a Milena, esperando que alguien hablara y rompiera el silencio. Antes de que Milena pudiera hablar, Tyrese levantó la mano de forma dramática. Parecía que estaba haciendo un gran esfuerzo por calmarse. Habló lentamente, como si estuviera sufriendo, mientras señalaba a Milena. «Ella me atacó. Solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Y esta mujer me golpeó. Mírame». Se tocó la cara llena de sangre. Las marcas de la patada de Milena eran visibles. Solo estaba tratando de calmar las cosas, y ella perdió el control. Milena abrió los ojos con sorpresa. No podía creer la habilidad de Tyrese para cambiar los hechos de una manera tan clara. Dio un paso adelante,
Levantó las manos e intentó hablar con calma para no parecer enfadada. Eso no es cierto. Él golpeó mi coche. Luego intentó asustarme. Cuando no me quedé quieto, intentó arrestarme sin motivo. Solo me defendí cuando vino a atacarme. Los dos policías se miraron rápidamente. El más joven, que parecía un poco inseguro sobre qué hacer, se dirigió hacia Tyrese. ¿Eres policía?, preguntó, mirando la placa que llevaba Tyrese en el cinturón. Tyrese había mostrado la placa como si fuera un arma durante la pelea. Tyrese asintió con la cabeza, todavía sin aliento. Sí, lo soy. Estaba intentando arreglar las cosas aquí cuando esta mujer se puso muy nerviosa. Solo quería que todo estuviera en orden, pero ella me atacó. Fue un golpe directo en la cara, sin ningún motivo. Míreme, sin llamar la atención. Milena se enfadó mucho y la ira se reflejó en su voz. Dio un paso más y miró a los dos policías a los ojos. Él chocó contra mi coche y lo destrozó. Cuando le pedí que me diera una explicación, me dijo que me callara e intentó arrestarme sin motivo alguno. ¿Van a creerle solo porque lleva un uniforme? El policía fuerte hizo una mueca. Parecía muy incómodo con la situación. Miró de nuevo a Tyrese y luego a Milena. Señora, tiene que calmarse. Vamos a resolver esto. No hay motivo para la agresión. Si él es policía y estaba tratando de hacer su trabajo, ¿por qué lo atacó? Milena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Parecía que nada de lo que decía importaba. Lo único que valía era lo que decía Tyrese. Así, él la hacía parecer culpable. Levantó las manos de nuevo, en un gesto que mostraba su frustración y desesperación. No le he hecho nada a nadie, solo me he defendido. Él ha intentado esposarme a la fuerza. Por favor, confíen en mí. Tyrese, que es un actor con mucha experiencia, detuvo la conversación antes de que los policías pudieran entender lo que Milena estaba diciendo. Está mintiendo. Ella no quiso entender desde el principio. Yo solo quería resolver los problemas. Pero ella llegó siendo agresiva. Ahora me estás acusando de todo esto porque sabes que cometiste un error. Señaló el coche de Milena, que ahora está averiado. Mira cómo está su coche. Claro, yo lo hice. No fue mi intención. Pero eso no es motivo para que ella me agrediera como lo hizo. No hay razón para la violencia. Milena sintió que se le oprimía el pecho. Sabía que estaba en una situación difícil. El sistema siempre favorecía a los que tenían poder. Intentó explicarlo de nuevo, con voz llena de sentimiento. Esto no es justo. Está mintiendo. Solo quiero que escuchen la verdad. Miren el coche. Miren lo que ha pasado. Pregunten a cualquiera que estuviera aquí. No me he metido con nadie sin motivo. El policía más joven miró a su compañero, esperando consejo. Pero el policía más viejo ya parecía haber decidido qué hacer. Sacó las esposas de su cinturón y se acercó a Milena. Señora, lo siento mucho, pero ahora va a ser arrestada. Vamos a investigar esto. Pero no podemos aceptar que se golpee a alguien. Por favor, dé la vuelta. No pueden estar hablando en serio, gritó Milena y sintió que el corazón se le aceleraba. Vio a los dos hombres. Luego miró a Tyrese, que estaba recibiendo ayuda del policía más joven para levantarse. La pequeña sonrisa en su rostro le recordaba que, en ese momento, el sistema estaba a su favor. Tyrese se secó la boca con el dorso de la mano. Habló con una voz que parecía feliz y dijo: «Levántate, voy a mostrar mi informe y contar todo. No puede quedar impune por esto». Milena, aún tratando de discutir, sintió que las esposas le apretaban los muñecos. Entendía que ese instante era solo el comienzo de algo mucho más grande, pero también sabía que, por ahora, estaba en manos de un sistema que no se preocupaba por la verdad. Están haciendo algo malo. Lo demostraré. Ya lo verán, dijo mientras la llevaban al coche de la policía. El peso de la injusticia era muy duro para ella. El coche patrulla avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. Para Milena, cada metro que pasaba parecía durar mucho tiempo. Tenía las manos esposadas a la espalda. Las esposas le presionaban la espalda, y el metal frío parecía dejarle una marca en la piel. Esa sensación le recordaba algo muy malo, la vergüenza de ser considerada solo un número, recibir una acusación que no era cierta y ser vista como un problema por el sistema. Desde el asiento trasero, mientras las sirenas dejaban de sonar, miraba atentamente por la ventana. Las luces de la ciudad se convertían en manchas sin forma. Su cabeza recordaba lo que había sucedido hacía poco. Están cometiendo un gran error, dijo con voz llena de desesperación y rabia. Pero al mismo tiempo, había algo en su forma de hablar que mostraba respeto. Yo soy la persona que ha sufrido aquí. Él rompió mi coche. Intentó asustarme. ¿Ahora soy yo la culpable? ¿Es eso lo que consideran justo? Los dos policías que estaban delante intercambiaron miradas rápidas, pero no respondieron de inmediato.
Era como si sus palabras no fueran más que ruido de fondo en el coche. El policía más viejo, que parecía más seguro de su mando, soltó un suspiro y echó un vistazo rápido al espejo retrovisor. Señora, podrá explicar su situación. El juez tomará una decisión. Pero en este momento, debemos cumplir con el procedimiento. Atacar a un policía es un delito muy grave. Milena cerró la boca, sintiendo cómo la ira subía como una ola a punto de romper. ¿Cuál es el procedimiento? Se rió de una forma extraña, pero no estaba divirtiéndose. ¿Es incorrecto creer todo lo que dice solo porque lleva un uniforme? Él mintió. Los engañó y ustedes cayeron como tontos. Todo el sistema fue creado para eso. Sirve para proteger a personas como él y acabar con personas como yo. No me vengan con que así es como se hacen las cosas. El más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía molesto por lo que ella había dicho. Echó un vistazo rápido a su compañero, como si quisiera pedirle que participara, pero no lo hizo. La tensión dentro del coche era muy fuerte. Se hizo de nuevo un silencio sepulcral, solo interrumpido por el ruido de los neumáticos sobre la carretera. Cuando finalmente llegaron a la comisaría, sacaron a Milena del coche sin respeto. Las esposas aún le apretaban los muñecos. El edificio de la comisaría tenía luces brillantes y un estilo práctico. Parecía un gran símbolo de poder y control, como si representara un sistema que ahora la dominaba. Mientras caminaba acompañada por los pasillos, vio las miradas. Policías, empleados e incluso otras personas detenidas la observaban. Algunas personas miraban con curiosidad, otras miraban con desdén o sin darle importancia, pero ella se mantuvo firme, incluso cuando la tristeza de la humillación casi la hacía doblegarse. «Quiero hablar con mi abogado», dijo con seguridad. Se detuvo de repente y los policías que la acompañaban también se detuvieron. Su forma de hablar era directa, sin duda, como si fuera una petición que en realidad era una orden. «No pueden dejarme aquí sin hablar con mi abogado». El policía más viejo, que estaba en el coche patrulla, suspiró de nuevo. Parecía estar cuidando a una niña difícil. «Tendrá su oportunidad, señora. Ahora, mejor que cooperemos. Está complicando aún más su situación». «¿Complicándola?» Milena levantó una ceja. La ira crecía dentro de ella. «La única persona que está complicando esta situación es usted, y todo este mal sistema que no se preocupa por la verdad. No me voy a quedar callada. Hagan lo que hagan». Los pasos resonaron en el pasillo hasta que la metieron en una pequeña celda. Las paredes eran de hormigón sin acabado y había un banco de metal. Le quitaron las esposas. Mientras se frotaba los muñecos que le dolían, miró a su alrededor. Sintió todo lo que acababa de pasar. La celda parecía pequeña, no solo por el espacio, sino también por lo que representaba. Era un lugar hecho para desanimar a la gente, para silenciar opiniones. Pero Milena entendía, en el fondo, que no sería fácil derribarla. Se sentó en el banco, bajó la cabeza por un instante, dejó que las emociones la dominaran. Era complicado entenderlo todo. No se trataba solo del accidente, ni de la actitud arrogante de Tyrese. Se trataba de algo mucho más importante. Era algo que estaba relacionado con todo el sistema. Sabía que, desde el momento en que el coche de la policía se detuvo en el parque, el resultado ya estaba casi decidido. El símbolo de Tyrese y el prejuicio que sentía, aunque no lo veía, pero que era fuerte, la dejaron en una posición difícil antes de que se dijera nada. «Esto es lo que ustedes llaman justicia», se dijo a sí misma, con voz llena de tristeza. «Detener a una mujer que no ha hecho nada, mientras que el verdadero culpable se va feliz». Al otro lado de las rejas, los dos policías que la acompañaban permanecieron en silencio. Parecían no importarles lo que ella decía. Uno de ellos, el más joven, parecía ansioso. La miró rápidamente, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Quizás era el peso de la duda. Quizás era algo más serio, pero para Milena, nada de eso valía la pena. Se dio cuenta de que, en ese momento, estaba sola. La puerta de la celda se cerró con un ruido fuerte, y el sonido resonó por el pasillo. Milena vio los barrotes de hierro frente a ella. Se sintió un poco atrapada, pero no estaba derrotada. Se dio cuenta de que el sistema estaba en su contra. Entendió que Tyrese había cambiado las cosas a su favor, pero también sabía que no era de su naturaleza rendirse fácilmente. A medida que pasaba la noche, comenzó a trazar el plan para lo que haría a continuación. Para Milena, la lucha no terminaba en ese momento. Esa cárcel no era el principio del fin. Era solo el comienzo de una lucha que estaba lista para enfrentar. No iba a luchar solo por ella,
sino también por todas las veces que el sistema no había protegido a los inocentes. Y, sobre todo, sabía que Tyrese se había metido con la persona equivocada. Al otro lado de los barrotes, escuchaba el ruido de los pasillos. Había conversaciones en voz baja, risas de los policías y, a veces, otros presos gritando palabras de rebelión o desesperación. Se alejaba mentalmente de todo eso. Toda su energía estaba concentrada en una sola cosa, su juicio. Ese sería el momento de cambiar la situación, de revelar quién era realmente. Y sobre todo, demostrar a Tyrese y la mentira que había dicho. Al tercer día de su encarcelamiento, su abogado, Miguel, consiguió visitarla. Era un hombre refinado. Llevaba gafas grandes y tenía un modo de comportarse que delataba que tenía muchas preocupaciones. Pero había algo en su voz que denotaba confianza, a pesar de todo el caos que la rodeaba. Entró en la sala de estar con una gran carpeta en la mano. Tenía los ojos cansados, pero llenos de determinación. Cuando se sentó frente a Milena, suspiró antes de empezar a hablar. «Milena, tenemos un problema complicado entre manos». «No te voy a mentir», comenzó, mientras cogía la carpeta y ordenaba los papeles sobre la mesa. «Tyrese trabaja como policía. El sistema ya le está favoreciendo. El juez que lleva el caso, bueno, digamos que no es conocido precisamente por su imparcialidad». Milena cruzó los brazos y miró fijamente a Miguel. «Ya lo sabía, Miguel. En cuanto me arrestaron me di cuenta de que algo no estaba bien. No voy a aceptar esto. No voy a permitir que arruinen mi vida solo porque un policía deshonesto decidió mentir». Miguel asintió lentamente con la cabeza y se ajustó las gafas. «Lo entiendo. Y por eso necesitamos pruebas. Hablar no es suficiente, Milena. Necesito algo sólido para desmontar lo que ha dicho». Ella respiró hondo. El peso de lo que estaba pasando volvía a pesar sobre sus hombros. «Entonces, ¿qué has conseguido hasta ahora? ¿Hay alguien que haya visto lo que pasó? ¿Hay alguna cámara de seguridad? ¿Alguien vio lo que pasó?» Miguel dudó. Eso hizo que Milena sintiera un nudo en el corazón. «Lo estoy intentando. Hasta ahora nadie ha querido presentarse como testigo. La gente parece tener miedo de involucrarse cuando hay un policía presente. En cuanto a las cámaras, el parque donde ocurrió todo no tiene seguridad total. Las cámaras que hay no grabaron el accidente. Solo mostraron cuando llegó la policía y te arrestaron con esposas». Milena cerró los ojos por un instante. Intentaba contener la frustración que estaba a punto de salir. «Entonces es lo que yo digo contra lo que él dice». «Es eso, por ahora sí», dijo Miguel. Pero tenía un brillo en los ojos que mostraba que aún no se había rendido. «Pero no voy a parar aquí. Voy a revisar cada parte con cuidado. Todos los archivos. Buscaré cualquier error en su declaración. Cualquier parte que no tenga sentido. Siempre hay algo, Milena. Solo necesito tiempo». «Tiempo», dijo ella con tristeza. Abrió los ojos y lo miró. «No tengo tiempo. Estoy aquí, arrestada, mientras él está ahí fuera, libre, y quizás sintiéndose vencedor. ¿Sabes cuánto me duele eso?» Miguel se inclinó hacia adelante y habló. «Lo entiendo. Sé que quieres justicia. Estamos lidiando con algo más grande que Tyrese. Estamos lidiando con un sistema que fue creado para cuidar de personas como él. No es correcto. Pero es lo que pasa». Milena respiró hondo. Intentó comprender lo que había oído y no dejar que la ira se apoderara de ella. «No solo quiero justicia para mí, Miguel. Quiero que él pague. Quiero que comprenda que no puede usar su uniforme para engañar a la gente y causarles problemas en sus vidas. Tiene que entender que la verdad es importante. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer», respondió Miguel con una sonrisa rápida, pero sincera. Empezó a mirar los papeles que había sobre la mesa y cogió un documento en particular. «Tengo todo lo que voy a usar contra él en el juicio. Su declaración tiene muchos problemas. Dice que usted lo agredió sin motivo, pero no explica por qué estaban peleando antes. Además, le preguntaré por qué intentó arrestarlo antes de que llegara la patrulla. No tenía autoridad para hacerlo sin una razón obvia». «¿Cree que eso será suficiente?», preguntó Milena. Y era fácil percibir la duda en su voz. Miguel respiró hondo antes de hablar. «Si eso se combina con tu actitud en el tribunal, sí. Tienes que contar tu historia de forma sencilla, para que todos la entiendan bien. Pero lo más importante es que mantengas la calma. No puedes perder el control. Hagan lo que hagan el abogado de él o el juez». Milena asintió lentamente, pensando en todo lo que había oído. «Voy a arreglarme. Voy a pensar en todo, en cada detalle. No me van a sorprender, Miguel». «Hoy no». Miguel volvió a sonreír. Ahora parecía más seguro. «Me gusta. Decisión. Vamos a hacerlo juntas, Milena. Pero va a ser una lucha difícil». Cuando terminó la reunión y Milena regresó a la celda,
Se sentó en el banco de metal y cerró los ojos. Tenía la cabeza llena de todo lo que se había dicho. Pero una cosa estaba clara. Tenía que prepararse. El juicio no sería solo sobre ella. Ella representaba todas las situaciones en las que las personas habían sido silenciadas o perjudicadas por un sistema que no era justo. Sola en la celda, Milena comenzó a recordar cada parte de la pelea con Tyrese, cada palabra, cada detalle. Porque, cuando llegara el día, sabía que solo tendría una oportunidad para cambiar la situación. No podía fallar. Mientras el juicio no se celebraba, algo malo ocurría en secreto. El juez Oscar tenía una mirada fría y pensativa. Su rostro marcado por el tiempo y las arrugas alrededor de los ojos mostraban historias de decisiones difíciles y favores que se habían hecho en secreto. No necesitaba gritar para ganarse el respeto. Su sola presencia demostraba que tenía poder. Sabía cómo usar ese poder en su beneficio. Estaba sentado con un vaso de whisky en la mano. Hacía girar lentamente el líquido amarillo. Sus ojos miraban a Tyrese, que estaba de pie frente a él. Tyrese, con un vendaje en la cara debido a la patada de Milena, parecía molesto. No se sentía vulnerable, pero sabía que estaba en terreno peligroso. Su carrera, su reputación y su libertad estaban en juego. Tenía que asegurarse de que Milena callara, de que su versión de la historia fuera la única que prevaleciera. Y para eso necesitaba a Oscar. Entonces, comenzó el juez Oscar, con voz lenta y llena de desprecio disimulado. Te has metido en un buen lío, ¿verdad, Tyrese? Una mujer sola te derriba y aún se hace la víctima. Tomó un sorbo de whisky, dejando que la frase flotara en el aire como una provocación. Tyrese cerró los puños, visiblemente irritado, pero logró controlar su explosión. Sabía que dependía de ese hombre. No estoy aquí para escuchar sermones, Oscar. He venido a pedirte ayuda. Esa mujer, Milena, es un problema. Si demuestra que miento, mi carrera se acabará. Todo lo que he hecho se irá al traste. Oscar levantó una ceja, como si disfrutara de la angustia de Tyrese. ¿Y de quién es la responsabilidad por eso, Tyrese? ¿Quién permitió que llegáramos a esto? Dejó el vaso sobre la mesa con un ligero ruido, inclinándose hacia adelante. Quieres que arriesgue mi reputación por ti, pero has actuado como un novato. Tyrese se inclinó sobre la mesa, con voz llena de urgencia. No tengo otra opción, y tú lo sabes. Ella es más de lo que parece. He descubierto que es del servicio secreto, Oscar. Si gana esto, no solo acabará con mi carrera, me arruinará, tanto personal como profesionalmente. Tiene recursos y contactos, y no puedo permitir que eso ocurra. El juez permaneció en silencio durante unos instantes, fijando la mirada en Tyrese. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y soltó un suspiro. ¿Qué quieres que haga? A pesar de ser juez, hay límites a mis acciones sin generar sospechas. Tyrese inspiró antes de responder. Independientemente de las pruebas que presente, necesito que me defiendas. Ella debe ser castigada. Eso es innegociable. Si es inocente, estoy perdido. Oscar frunció el ceño, considerando la seriedad de la petición. Ya sabía qué hacer. Ya había manipulado un juicio para proteger a alguien del sistema que le beneficiaba. Para Oscar, la justicia era una cuestión de poder y conveniencia, no de lo que estaba bien o mal. Esbozó una sutil sonrisa. Tyrese, sabes que todo tiene un precio, ¿verdad? Para intervenir, necesitaré algo a cambio. ¿Tienes algo que ofrecerme? Tyrese sabía que eso iba a pasar. Sabía que Oscar no actuaría por bondad o lealtad. Ya he hablado con algunos contactos en la comisaría. Puedo asegurarte que algunos informes desaparecerán, o aparecerán, según lo que sea más útil. Puedo ayudarte a facilitar tus próximas reelecciones. El apoyo de la policía es crucial para convencer al público. Oscar pensó en la propuesta, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Interesante, dijo, evaluando una pieza de ajedrez. Genial, Tyrese. Me aseguraré de que sea castigada. La sentencia ya está decidida. No importa lo que diga o haga. Recuerda que me debes una. Cuando te la cobre, no quiero excusas. Tyrese asintió rápidamente, sintiendo el alivio en su rostro. Sabía que lo había logrado. Genial. Sabía que podía confiar en ti, Oscar. El juez se inclinó hacia adelante de nuevo, ahora sonriendo más. No te hagas ilusiones, Tyrese. No lo hago por ti. Lo hago porque sé que, al final, me beneficiará más a mí. Vete antes de que nos vean juntos. Has cumplido con tu función. Tyrese se enderezó y se secó el sudor de la frente. Salió de la sala sin mirar atrás, pero con un nudo en el estómago. A pesar del apoyo de Oscar, reconocía que la situación seguía siendo arriesgada.
Milena no era como las demás que había conocido. Era inteligente y resistente, y poseía una fuerza que él nunca comprendería, la de quien lucha por sí misma y contra un sistema que desde hacía mucho tiempo definía quién podía triunfar. Días después se celebró el juicio. La sala estaba llena. Las paredes, casi asfixiantes, resonaban con las voces de los asistentes. Curiosos, periodistas y funcionarios judiciales estaban presentes como espectadores de un espectáculo cuyo resultado ya parecía seguro antes de comenzar. Milena estaba al lado de su abogado, Miguel, mirando al vacío. Por fuera parecía firme, pero por dentro se sentía en desventaja. El sistema la oprimía y esa carga la aplastaba a cada instante. Tyrese estaba en el banco de los testigos, aparentando una humildad falsa. El vendaje en la cara era un recordatorio utilizado por el abogado, que basaba su narrativa en la supuesta agresión de Milena. El juez Oscar, en su asiento elevado, observaba todo con la tranquilidad de quien ya conocía el desenlace del juicio. Miguel estaba a mitad de su argumentación, tratando de demostrar las fallas en el testimonio de Tyrese. Señalaba la ausencia de pruebas sólidas y las fallas en las explicaciones sobre las causas de la escalada de la discusión. Señores del jurado, analicen atentamente las declaraciones del testigo. Afirma haber sido agredido sin motivo, pero no justifica el intento de detener a mi cliente antes de que llegaran los refuerzos. ¿No les parece extraño? Actuó más allá de su autoridad y es consciente de ello. La mirada confiada de Miguel era correspondida por un público silencioso y apático. Milena sabía que, por mucho que Miguel argumentara, las cartas ya estaban marcadas. Tyrese contaba con el apoyo del sistema. La historia de un policía herido por una mujer latina, considerada agresora, era suficiente para su condena. Estaba Oscar, el juez que ya había decidido su destino antes de escuchar el caso. Miguel regresó al banco de la defensa y se inclinó hacia Milena. Habló en voz baja, solo para que ella lo oyera. Milena, si tienes algo que pueda cambiar la situación, ahora es el momento de utilizarlo. De lo contrario, te condenarán. Milena respiró hondo. Guardaba una carta que nunca se había atrevido a tirar, pero sabía que era necesario. Revelar su verdadera identidad era un gran riesgo, para su vida y su carrera. Sentada allí, sintiendo la injusticia en las palabras de Tyrese y en las miradas del jurado, vio que no tenía otra opción. Se levantó lentamente, e instintivamente, la sala se quedó en silencio. Señor juez, comenzó ella, con voz firme y emotiva, solicito autorización para hacer una declaración. El juez Oscar levantó los ojos lentamente, con aire aburrido. La defensa tendrá oportunidad de hacerlo durante el testimonio, señora Milena. Sigamos con el programa. Con todo respeto, señor juez. Esto no puede esperar. El tribunal necesita saberlo antes de que más mentiras se consideren verdades. Su voz tenía un tono desafiante, que incluso el juez notó. Él dudó, pero le hizo un gesto para que continuara. Milena dio un paso adelante y se enfrentó al juez y al tribunal. Hasta ahora, me han tratado como a una criminal. Como alguien que agredió a un policía sin motivo, fuera de control. Nadie sabe ni quiere saber quién soy en realidad. No soy una mujer cualquiera. Soy agente del servicio secreto. El efecto fue inmediato. La sala, antes en silencio, se llenó de protestas. Los ojos de Tyrese se abrieron, y el pánico se apoderó de su expresión antes de que pudiera disimularlo. El juez Oscar, aparentando neutralidad, apretó los labios, reflexionando sobre las implicaciones de la situación. Silencio en la sala. Oscar golpeó la madera, tratando de restablecer el orden. El daño ya estaba hecho. La revelación de Milena había roto la narrativa elaborada por Tyrese y el juez. Todos la miraban con sorpresa y curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué una agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos estaba siendo juzgada como una delincuente común? Milena continuó, aprovechando la situación. Me entrenaron para defender este país, preparada para enfrentarme a situaciones inusuales. Hoy estoy aquí, siendo tratada como culpable sin pruebas ni justicia. ¿Por qué motivo? Tyrese sabía que, al descubrir mi identidad, no solo su mentira, sino también la corrupción que encarna, estarían en peligro. Tyrese se levantó, con voz desesperada y enfadada. Eso no demuestra nada. Estás intentando intimidar al tribunal con esa historia del USSS. Eso no cambia el hecho de que me agrediste. Milena lo miró, fijando sus ojos en los de él,
como si quisiera atravesar su máscara de arrogancia. «Sabes muy bien por qué reaccioné, Tyrese. ¿Por qué intentaste callarme con tu autoridad? Me intimidaste. No cometí ningún error, pero aún así intentasteis arrestarme. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pensaste que nadie me creería? Solo sería otra mujer latina derribada por un sistema corrupto». El silencio que siguió fue impresionante. El jurado veía a Milena de otra manera, pero ella se daba cuenta de que sus palabras no tenían suficiente impacto emocional. El juez Oscar se inclinó, cruzando las manos, y habló con un tono ensayado. «Milena, su revelación, aunque inesperada, no cambia los cargos en su contra. Este tribunal analizará los hechos, no los títulos ni los cargos. Vuelva a su lugar para que podamos continuar. No voy a dejar que me derriben», se dijo a sí misma. Esas palabras contenían una promesa, un juramento a su alma. «Creen que han ganado, pero no saben de lo que soy capaz». Entendía que quedarse allí, alimentando el odio, no la llevaría a ninguna parte. La estrategia era la clave para recuperar su vida y desenmascarar a Tyrese y Oscar. Milena comenzó a recordar todo lo que sabía. Tyrese mintió, y Oscar manipuló el juicio. Lo que los hacía peligrosos era el poder que tenían sobre el sistema. Eran componentes de un sistema que defendía a los fuertes y oprimía a los débiles. Milena se levantó y comenzó a caminar por la celda, sus pasos firmes, resonando como un reloj. Entendía que necesitaba aliados, personas que confiaran en ella y pudieran apoyarla. Recordó su vida antes de la cárcel, sus amigos y colegas del servicio secreto. Ellos conocían su integridad y sabían de lo que era capaz. Además, tenían los medios para ayudarla a revelar la verdad. Un ligero golpe en la puerta de la celda interrumpió sus pensamientos. Un guardia abrió una rendija y una voz masculina anunció: «Tienes una llamada, Moreira. 5 minutos». Milena levantó la cabeza, con los ojos brillantes de determinación. Siguió al guardia hasta la sala de teléfonos, donde había un aparato antiguo y sucio en la pared. Cogió el auricular y marcó un número que se sabía de memoria. Al otro lado, tras unos cuantos tonos, una voz conocida respondió. «Agente Moreira», dijo una voz masculina formal, pero preocupada. Era Hamilton, uno de sus amigos más íntimos en el servicio secreto. Milena siempre podía confiar en él, y sabía que la ayudaría. «Hamilton», dijo ella, con voz baja e intensa. «Te necesito. Se ha descontrolado todo. Milena, todos aquí saben que tu detención es una farsa», afirmó Hamilton, objetivamente. «Estamos monitoreando el caso, pero no podemos actuar. El sistema judicial es complejo, ya lo sabes». «Difícil», se rió amargamente Milena. «Complicado es una forma sutil de decir que es corrupto. Tyrese mintió y el juez Oscar siempre lo apoyó. Me pusieron aquí creyendo que nadie cuestionaría lo que hicieron. No lo acepto». Hamilton se quedó en silencio durante unos instantes antes de responder con más seriedad. «¿Qué quieres que haga, Milena? Esto no te concierne solo a ti. Cualquier acción por nuestra parte puede causar problemas mayores». «No necesito que interfieran», dijo ella, mirando a la pared frente a ella, como si viera más allá. «Necesito datos. Investiga a Tyrese y Oscar. Hay algo en ellos, invisible, pero debe existir. Nadie muestra tanta confianza sin ocultar algo. Si consigo sacarlo a la luz, puedo cambiar la situación». Hamilton suspiró al otro lado de la línea. «¿Te das cuenta del riesgo que me estás haciendo correr? Si alguien se entera de que te estamos ayudando». «Lo sé, Hamilton», interrumpió Milena, con voz más suave, pero aún firme. «No se trata solo de mí. Si me han hecho esto a mí, ¿a cuántas más habrán destruido? ¿Cuántas vidas han destruido con su corrupción? No puedo quedarme sin hacer nada y tú lo sabes». Tras otro instante de silencio, Hamilton respondió con decisión. «Está bien, veré qué puedo hacer. Eso llevará tiempo. ¿Y tú, qué harás desde allí?» Milena sonrió discretamente. Una sonrisa de determinación, no de alegría. «Esperaré. Mientras espero, planearé cada paso. Cuando esto termine, no tendrán dónde esconderse». Tras la llamada, Milena regresó a su celda con renovado ardor. Sabía que sería difícil y que el sistema no cedería fácilmente, pero sabía que Tyrese y Oscar nunca tendrían la resistencia y la verdad de su lado. Con aliados en el servicio secreto, desmantelaría la red de corrupción, paso a paso. Días después, Cecilia estaba en su celda, con los codos sobre las rodillas, mirando un trozo de papel que había recibido durante la cena. Una nota manuscrita con instrucciones breves, pero significativas. Medianoche. Lista. Espera la señal. Conocía al remitente. Hamilton había cumplido su promesa. Tras semanas de espera y planes elaborados, la fuga estaba en marcha. Sabía que no podía fallar. Respiró hondo y repasó los pasos a seguir.
El reloj mental marcaba los minutos con precisión. Era necesario que todo estuviera sincronizado. Un pequeño error podría significar el fin, no solo para ella, sino también para quienes arriesgaban sus carreras y sus vidas para ayudarla. A medianoche, Milena estaba lista. Estaba de pie, con los puños cerrados y los ojos fijos en la puerta de la celda. Su tranquilidad era fruto de años en el servicio secreto. Sus sentidos estaban alerta, analizando con precisión cada sonido y movimiento a su alrededor. La primera señal apareció, el leve sonido de pasos que se alejaban por el pasillo. No era un guardia cualquiera, era un agente encubierto del servicio secreto, moviéndose con la confianza de quien conoce el plan. «Moreira», dijo el hombre. Vestía el uniforme de guardia de la prisión, pero su mirada era intensa y decidida. Tenía una tarjeta de acceso en la mano. «Es hora de irse. Hamilton envió un equipo. Tenemos poco tiempo». Milena se acercó a la puerta de la celda, con el corazón acelerado, pero su rostro seguía inexpresivo. «Sabes que esto tiene que salir perfecto, ¿verdad? Debemos evitar dejar huellas». Él asintió y pasó la tarjeta por el lector de la puerta. Se oyó un suave clic y la puerta se abrió. «Todo está planeado. Faltan 3 minutos para el próximo turno de patrulla. Sígueme». Milena se alejó rápidamente, con pasos ligeros y silenciosos, siguiendo a la gente por el pasillo. Cada movimiento era una danza precisa. Se movían entre las sombras, evitando las cámaras y las rutas de los guardias. Milena sentía el peso del momento mientras avanzaban. No era solo una fuga, era un grito de resistencia, afirmando que no sería sometida por un sistema que había intentado silenciarla. Al llegar al punto de extracción, se encontraron con una mujer decidida con un maletín. Miró a Milena e hizo una señal rápida. «Aquí está, ropa y materiales. Póngase eso ahora mismo», dijo la mujer, pasando el maletín a Milena. Milena abrió la maleta y encontró el uniforme de un guardia de prisiones. Inmediatamente, comenzó a ponérselo sobre su ropa de reclusa. Miró a los 2 agentes mientras lo hacía. «¿Están seguros de que los sistemas de vigilancia están apagados? Si algo falla, pueden volver a ustedes». «Estamos al mando», respondió la agente con determinación. «Las cámaras funcionan en bucle». Hamilton afirmó que nadie verá nada hasta que estemos lejos. Milena, vestida de guardia, acompañó al grupo al siguiente lugar. Al acercarse a una puerta de seguridad, un agente apostado hizo una señal. «Todo limpio. Vamos hacia el sur. El coche espera». El grupo siguió adelante, deslizándose como sombras por la prisión. Al llegar a la salida sur, Milena vio una furgoneta negra aparcada en un punto ciego de las cámaras externas. Uno de los agentes abrió la puerta lateral y ella entró apresuradamente, seguida por los demás. Hamilton la esperaba con un ordenador portátil y se sintió aliviado al verla. «Misión cumplida», comentó, sonriendo brevemente. «Es hora de desaparecer». Milena se sentó en el asiento de la furgoneta, respirando profundamente por primera vez desde que salió de la celda. A pesar del aparente alivio, sabía que solo era el principio. «Gracias, Hamilton», dijo mirándolo. «Esto aún no ha terminado. Tyrese y Oscar siguen fuera. Ahora es mi turno de actuar». Hamilton asintió, mirándola a los ojos. «Sabíamos que no te detendrías aquí. Estamos listos para ayudar. ¿Qué necesitas?» Milena lo miró fijamente, con el brillo de la determinación volviendo a sus ojos. «Necesito todo lo que puedan conseguir sobre Tyrese y Oscar. Cuentas bancarias, registros de llamadas y conexiones con otras personas en el sistema. Vamos a desmantelar este sistema, pieza por pieza. Cuando terminemos, no tendrán a dónde huir». Una furgoneta aceleró y desapareció en la oscuridad. Milena sabía que, por primera vez en semanas, había recuperado el control. Se reunieron en un escondite, con Milena a la cabecera de la mesa, el rostro ensombrecido y los ojos decididos. Su equipo de confianza, Hamilton, Helena y Marco, agentes del servicio secreto que lo arriesgaron todo para liberarla, permanecía en silencio, esperando sus palabras. Los ventiladores de las máquinas hacían ruido mientras los datos parpadeaban en las pantallas. «No descansaré hasta revelar lo que han hecho», dijo Milena, con voz firme y baja, como si hablara para sí misma y para los demás. Miró cada rostro alrededor de la mesa, asegurándose de que todos estuvieran listos para la batalla que les esperaba. «Tyrese es más que un policía corrupto. Representa todo lo que está mal en el sistema. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso». Hizo una pausa y respiró hondo para controlar la ira. «Oscar es la pieza clave de este sistema. Es necesario derribarlos, pero no solo con la fuerza. Lo haremos con inteligencia». Hamilton, a su lado, cruzó los brazos y miró una pantalla con registros bancarios sospechosos de Oscar.
Ya hemos rastreado los flujos de dinero de ambos, afirmó, señalando la pantalla. Oscar recibió $50,000 días antes del juicio. El origen es una cuenta offshore, vinculada al hermano de Tyrese. Estaban compinchados desde el principio. Elena, al otro lado de la mesa, se inclinó hacia adelante, mirando a Milena. Además, Tyrese llamó varias veces al despacho de Oscar antes del juicio. Fueron descuidados. Tenemos pruebas suficientes para indicar una conspiración. Milena asintió lentamente, asimilando la información. Sabía que la lucha que iban a enfrentar no sería solo para revelar la corrupción. Necesitaban desestabilizar la influencia que protegía a Tyrese y Oscar, asegurándose de que no escaparan de las consecuencias. Necesitamos más, afirmó, mirando a Elena. Esto es un comienzo, pero quiero algo concluyente, algo irrefutable. Marco, de pie junto a una de las pantallas, finalmente se pronunció. ¿Quieres que lo admitan, verdad? Nada será más impactante que oírles hablar en persona sobre lo que han hecho. Obligarles a confesar será difícil. Están protegidos por el sistema. Milena se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, midiendo sus pasos mientras reflexionaba sobre las palabras de Marco. Creen que están a salvo porque el sistema los respalda, afirmó con más intensidad en su voz. Pero no ven que todo sistema tiene vulnerabilidades. Todo hombre teme perder algo. Vamos a descubrir qué es y a utilizarlo en su contra. Elena se inclinó de nuevo y empezó a teclear en el portátil. Empezamos a trazar sus conexiones. Tyrese tiene mujer y 2 hijos. Su matrimonio parece estar en crisis después de que su mujer descubriera una infidelidad. Si analizamos eso, no. La interrumpió Milena levantando la mano para hacerla callar. No quiero involucrar a inocentes. No se trata de desintegrar familias. Se trata de actuar con justicia. Vamos a presionarlos sin sobrepasar ese límite. Hamilton asintió, elogiando la determinación de Milena. Tenemos que aislarlos. Aislar a Tyrese y Oscar de sus aliados y obligarlos a ir a un lugar con una única salida. La verdad. Milena se detuvo y se volvió hacia el grupo. Este es el plan. Comenzó con tono autoritario. Vamos a aumentar la recopilación de información. Quiero todas las cuentas bancarias, contactos y mensajes que vinculen a Tyrese y Oscar. A continuación, crearemos una narrativa pública. Divulgaremos información seleccionada a la prensa que levante sospechas sobre ellos, pero sin revelar nuestra identidad. Elena sonrió mientras tecleaba rápidamente en el teclado. Yo puedo encargarme de eso. La información en blogs independientes puede generar dudas. Correcto, continuó Milena. Lo más importante viene ahora. Vamos a enfrentarnos a ellos. Hacerles sentir el peso de lo que han hecho. Tyrese es precipitado. Si lo presionamos correctamente, hablará demasiado. ¿Y Oscar? Es astuto. Pero eso implica que hará lo que sea necesario para protegerse. Marco cruzó los brazos, pensativo. Necesitamos un lugar seguro para enfrentarnos a ellos. Cuando ocurra, debemos grabarlo todo. Sonido, imagen, lo que sea. Si conseguimos la confesión, debe ser irrefutable. Milena se detuvo y miró a todos. Se sentía tensión en el aire, como si algo grande estuviera por venir. Me lo han quitado todo, dijo con voz baja y emocionada. Mi libertad y mi dignidad casi arruinan mi carrera. No quedarán impunes. No lo hago solo por mí. Lo hago por todos los que han sido aplastados por ellos. Hamilton se levantó y puso la mano en el hombro de Milena. Estamos de tu lado. No es solo tu batalla, también es la nuestra. Días después, Tyrese estaba en el patio, rodeado de amigos y familiares, riendo y bebiendo, como si nada pudiera perturbar su calma. El aroma de la carne asada era intenso y las llamas de la barbacoa proyectaban sombras ondulantes sobre el césped. Tenía un vaso de whisky en la mano y sonreía como un vencedor. Parecía seguro, casi relajado. Para él, Milena estaba acabada, encarcelada, y la vida seguía. Tyrese no sabía que esa tranquilidad se vería interrumpida. No sabía que lo observaban. No sabía que su vida cambiaría en cuestión de minutos. Milena estaba escondida entre los árboles cerca del patio, con Hamilton y 2 agentes del servicio secreto. Vestidos de negro, se integraban en las sombras, moviéndose como fantasmas. Milena miraba a Tyrese, envuelta en rabia y determinación. El recuerdo de su sonrisa arrogante en el tribunal, de las mentiras y del sistema que lo protegió, influía en todas sus decisiones hasta entonces. No sabe lo que le espera, le dijo Hamilton a su lado, ajustándose el auricular. Estamos listos. Cuando nos des la señal, entramos. Milena miró a Tyrese durante unos segundos antes de responder. Esperen a que se aleje del grupo. No quiero involucrar a personas inocentes. Es entre él y nosotros. Hamilton asintió,
admirando la disciplina de Milena en un momento íntimo. Entendía que ella tenía motivos para destruirlo todo, pero era fría, una verdadera estratega. Sabía que dar en el blanco de forma limpia era más importante que dejarse llevar por la emoción. Poco después, se presentó la oportunidad. Tyrese, riéndose de un comentario de un amigo, dejó el vaso vacío sobre la mesa y dijo que iba al baño. Se alejó del grupo y se dirigió hacia un lateral de la casa, donde había una puerta que daba acceso al interior. Era el momento que Milena estaba esperando. Ahora, dijo con firmeza, pero en voz baja. En cuestión de segundos, su equipo entró en acción. Tyrese no entendía lo que estaba pasando. Antes de llegar a la puerta, dos agentes aparecieron rápidamente de entre las sombras. Uno le sujetó los brazos mientras el otro le mordía la boca para silenciarlo. Tyrese intentó moverse, pero estaba borracho y sorprendido. Luchó, dio patadas e intentó liberarse, pero la fuerza de los agentes era muy superior. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Intentó gritar, pero la mordaza silenciaba sus palabras. Tenía los ojos abiertos, llenos de confusión y miedo. Milena finalmente salió de las sombras. Vestía de negro, con el rostro serio y los ojos fijos en él. Su presencia transmitía amenaza y autoridad. Y al verla, Tyrese se quedó paralizado. Dejó de luchar, como si intentara entender lo que veía. «¿Te sorprende verme, Tyrese?», dijo en voz baja, pero con una intensidad que rompió el silencio. «¿De verdad creías que te librarías de las consecuencias de tus actos? ¿Que seguirías con tu vida mientras yo me pudría en la cárcel? No lo creo». Tyrese intentó hablar, pero la mordaza ahogó el sonido. Milena hizo un gesto, y uno de los agentes se la llevó. «Si gritas, será peor para ti», dijo el agente con firmeza. «No lo hagas», gritó Tyrese, finalmente capaz de hablar. Su voz temblaba, mezclando miedo e indignación. «¿Estás loca? Esto es un secuestro. Vas a empeorar tu vida». Milena se adelantó, quedando a pocos centímetros de su cara. «¿Arruinar mi vida? Tyrese, ya lo has intentado. Mentiste en el tribunal y manipulaste el sistema, encarcelándome mientras tú y el juez se reían de mí. No me hables de arruinar vidas». Tyrese intentó mantener la calma, pero estaba claramente asustado. «Soy policía, no sabes con quién te estás metiendo. Cuando esto termine, me aseguraré de que te quedes en la cárcel para siempre. ¿Tu uniforme te va a proteger ahora?» Milena se inclinó un poco, con la voz más fría que nunca. «Tyrese, estás solo. Aquí no hay tribunales corruptos ni jueces manipuladores. Solo tú y yo». Los agentes sujetaron a Tyrese mientras lo llevaban a un coche negro alejado de la casa. Cuando se cerró la puerta del coche, Milena se sentó delante, sin mirar atrás. «Llévalo a la cabaña», le ordenó a Hamilton, que conducía. «Tiene mucho que explicar». El viaje a la cabaña fue tranquilo, salvo por los murmullos de Tyrese, que insistía en discutir, incluso en su crítica situación. «No quedarás impune», dijo con voz débil, pero llena de rencor. «Pagarás por esto». Milena lo observó por el espejo retrovisor, con los ojos radiantes de determinación. «No, Tyrese, tú pagarás. Me aseguraré de que todas las mentiras y abusos de poder salgan a la luz. Este es el principio del fin para ti». Al llegar a la cabaña aislada, Tyrese fue llevado y atado a una silla en el centro. Milena permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirándolo desde arriba. «Ahora», dijo con frialdad, «vamos a discutir la verdad. Me lo contarás todo. Si no hablas, será peor». La venganza de Milena no había terminado. Afuera, en la oscuridad, Milena y su equipo se preparaban para el segundo acto. La mansión de Oscar, rodeada de cámaras y sensores, no era infranqueable. Milena, con años en el servicio secreto, lo sabía mejor que nadie. Hamilton estaba a su lado, vigilando la seguridad en un ordenador portátil conectado a un bloqueador de señales. Elena y Marco esperaban la señal de Milena para entrar. «Debe de estar profundamente dormido ahora», dijo Hamilton en voz baja mientras tecleaba rápidamente. «Las cámaras están apagadas temporalmente. Tenemos 10 minutos antes de que el sistema se reinicie y alguien se dé cuenta». Milena asintió, ajustándose la máscara negra que le ocultaba parte del rostro. Tenía los ojos fijos en la ventana del dormitorio de Oscar, el único lugar fuera del alcance de las luces de seguridad. 10 minutos son suficientes. Hagámoslo rápido y eficaz. No se trata solo de él. Hay que desenmascarar todo lo que simboliza. Elena y Marco asintieron y se dirigieron hacia el lateral de la casa, con Milena justo detrás. Los pasos eran sutiles y silenciosos, mientras el grupo avanzaba entre las sombras. Al llegar a la ventana, Marco utilizó una herramienta silenciosa para abrir el pestillo. La ventana se abrió silenciosamente,
dejando al descubierto la habitación oscura donde dormía Oscar, rodeado del lujo adquirido gracias a la corrupción. Milena fue la primera en llegar. Se movía como una sombra, con pasos precisos. Oscar estaba tumbado en una cama amplia, con las sábanas bien organizadas a su alrededor. Parecía tranquilo, ajeno a lo que iba a ocurrir. Milena se acercó y le miró a la cara. Era el rostro de un hombre que creía controlarlo todo, sin pensar que alguien se atrevería a desafiarlo. «Elena, lista para sedarlo», dijo Milena, haciendo un gesto a la agente para que se acercara. Elena sacó rápidamente una jeringa de su bolso, lista con un sedante para que Oscar no se despertara durante el transporte. Antes de que pudieran actuar, Oscar comenzó a moverse, murmuró algo. Se dio la vuelta en la cama y abrió los ojos lentamente. Por un instante, pareció confundido, sin poder comprender la escena que tenía ante sí. Sus ojos se abrieron al ver a Milena, de pie, mirándolo con frialdad. «¿Quién eres?», balbuceó con voz ronca y aterrorizada. Intentó sentarse, pero Marco y Elena lo impidieron antes de que pudiera reaccionar. «Silencio, Oscar», dijo Milena con voz baja y autoritaria. «No puedes hacer preguntas. Nos iremos y tú vendrás con nosotros, sin alboroto, sin oposición. No quiero hacerte daño, pero actuaré si te interpones». Oscar se debatió, tratando de liberarse de los brazos de Marco, que lo sujetaban con firmeza. «Están locos. Soy juez. Esto es un secuestro. ¿Saben lo que están haciendo? Acabaré con todos ustedes». Milena se inclinó, acercando su rostro al de él. Sus ojos se encontraron con los de él, que estaban asustados e indignados. «Crees que puedes derrotar a cualquiera, ¿verdad? ¿Crees que tu poder y tu posición te defenderán? Ese es el problema de los hombres como tú, Oscar. Creéis que sois intocables, pero hoy verás que todo poder tiene límites». Antes de que él pudiera responder, Elena le clavó la jeringa en el brazo y el sedante hizo efecto rápidamente. Oscar intentó resistirse con palabras inconexas, pero pronto quedó inconsciente. «Rápido, metedlo en el transporte», dijo Milena, volviendo a un tono práctico. Marco y Elena cogieron a Oscar con facilidad y lo sacaron por la misma ventana por la que habían entrado. Hamilton esperaba fuera, con el coche listo para la huida. Mientras se dirigían a la cabaña, Milena miró a Oscar, atado e inconsciente en el asiento trasero. «Cuando despierte, se dará cuenta de que la seguridad que creía tener era una ilusión», comentó, más para sí misma. «Por fin se enfrentará a las consecuencias de sus actos». Al llegar a la cabaña, Oscar fue llevado al interior y colocado junto a Tyrese, que permanecía atado y desesperado. Al ver quién lo traían, la expresión de Tyrese se transformó en pánico. «¿Oscar?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?». Milena se acercó con los brazos cruzados, mirando a los dos hombres. «Hola, Oscar», dijo con una sonrisa fría. «Ahora están juntos los dos. Vamos a hablar de justicia». Milena estaba de pie frente a ellos, con los brazos cruzados y expresión seria. Su silencio por el momento era más aterrador que las palabras. Tyrese evitaba mirarla, mientras que Oscar, con los ojos muy abiertos, parecía intentar comprender cómo había llegado allí. «Bueno», comenzó Milena, rompiendo el silencio con una voz baja pero intensa que llenó toda la habitación. «Aquí estamos, Tyrese y Oscar, dos hombres que pensaron que podían manipular el sistema, usar su poder para arruinar vidas y salir impunes». Caminó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, como un depredador al acecho. «Pero, ¿pueden adivinar? Se metieron con la persona equivocada». Tyrese levantó la cabeza, con la voz temblorosa, pero aún arrogante. «Esto es una locura, Milena. ¿De verdad crees que vas a salir de esta? Has capturado a un policía y a un juez. Has empeorado aún más tu vida». Milena se rió sarcásticamente y se inclinó para mirar a Tyrese. «Arruinar mi vida, Tyrese. Ya lo intentaste, ¿verdad? Mentiste en el tribunal y manipulaste a los demás para protegerte. Me arrestaste creyendo que no reaccionaría. Y adivina qué, salí. Ahora debes responder por tus actos». Oscar, que había permanecido en silencio, finalmente habló, tratando de mantener la calma, pero su voz delataba su miedo. «Milena, escucha. Hay otra forma de resolver esto. No es necesario llegar tan lejos. Si nos sueltas ahora, podemos negociar un acuerdo». Milena se volvió lentamente hacia él, con la mirada gélida. «¿Estás de acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron antes de mi juicio? ¿Dónde decidieron que sería castigada sin tener en cuenta las pruebas? ¿Es ese el tipo de acuerdo que propones, Oscar?». Se acercó, con la voz un poco más alta, llena de indignación. «Se han burlado de mi vida, se burlaron de la justicia. ¿Creen que pueden salir de esto con una disculpa? Eso no va a suceder». Se detuvo entre los dos,
conteniendo la respiración para controlar la ira. Él sacó un sobre grueso del bolsillo y lo lanzó sobre la mesa frente a ellos. Ella sacó papeles con información sobre transacciones bancarias, llamadas y mensajes entre Tyrese y Oscar. «Miren esto», dijo, tirando los papeles sobre el regazo de Oscar. «Transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, contactos entre ustedes antes de mi juicio, pruebas de que se unieron para condenarme. Esto es solo el principio». Oscar miró los papeles con las manos temblorosas, pero permaneció en silencio. Tyrese, por su parte, comenzó a agitarse en la silla. «Esas pruebas no servirán de nada. ¿De verdad crees que eso te ayudará? Solo demuestra que eres una criminal». Milena se acercó a Tyrese, quedando cara a cara con él. «¿Delincuente? ¿Soy la única criminal por haber reaccionado al abuso de poder de ustedes? Seamos claros, Tyrese. Si soy una criminal, ustedes son el sistema que me ha convertido en esto. A diferencia de ustedes, yo no utilizo mi poder para acabar con vidas inocentes». Retrocedió, observando a los dos hombres. Con voz firme dijo: «Vean lo que pasará. Transferirán una cantidad significativa a cuentas ya preparadas. Esto es para demostrar que puedo acabar con la estabilidad que han construido de forma corrupta. A continuación, admitirán públicamente todo lo que han hecho. Toda la maniobra, todo el plan. Lo grabaremos y ustedes presentarán el sistema que han ayudado a crear». Oscar negó con la cabeza, desbordado por la desesperación. «No puede estar bromeando. Si hacemos eso, estaremos perdidos. Eso nos destruirá». «Exacto», dijo Milena con una sonrisa gélida. «Ustedes arruinaron mi vida. Ahora es vuestro turno de experimentarlo. A diferencia de vosotros, no voy a destruir vuestras vidas. Os daré la oportunidad de hacer lo correcto, confesar y afrontar las consecuencias como hombres». Tyrese se rió, pero su risa era amarga y desesperada. «¿Y si decimos que no? ¿Y si no seguimos tus instrucciones?» Milena cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante para que él percibiera la gravedad de sus palabras. «Si se niegan, las consecuencias serán peores. Tengo contactos e información que pueden acabar con ustedes fácilmente. Lo saben. Elijan. Acepten la verdad o resistan y pierdan todo. La elección es suya. Tienen una opción», dijo antes de irse, con voz fría y sin dejar lugar a dudas. «Cumplan lo que prometieron y tal vez salven algo de la vida que han construido. Cualquier acción en mi contra será la última decisión equivocada que tomarán». Tyrese y Oscar asintieron lentamente, con la cabeza gacha, como si hubieran aceptado la derrota. Milena y su equipo desaparecieron en la oscuridad, dejando a los dos solos para comprender lo que había sucedido. Cuando se cerró la puerta de la cabaña, el ambiente cambió. Tyrese fue el primero en levantar la cabeza, con los ojos cerrados y llenos de rabia. Seguía atado, pero su postura había cambiado. «¿Ella cree que puede destruirnos así? ¿Quién crees que saldrá ganando en esta historia? Está loca si cree que vamos a dejarlo así». Oscar, que hasta entonces había permanecido en silencio, respiró hondo y miró hacia arriba. Estaba conmocionado, pero el miedo fue sustituido gradualmente por la frialdad que lo caracterizaba. «Tyrese, debemos reflexionar bien. Esa mujer es especial, es una agente secreta, y tú has visto sus habilidades. No debemos subestimarla otra vez». Tyrese se inclinó en la silla, apretando los puños contra las cuerdas que lo sujetaban. «¿Subestimarla? Esa mujer nos ha secuestrado. Nos ha avergonzado. ¿Crees que voy a confesar y arruinar lo que he construido solo porque ella lo pide? No. Tenemos poder, Oscar. Es hora de utilizarlo». Oscar se quedó en silencio durante unos segundos, mirando a Tyrese. Reconocía que el policía tenía razón en parte. Milena los había confrontado con una fuerza inesperada, pero él sabía que ella no hacía amenazas en vano. El temor de perder todo lo que había conquistado era intolerable. Se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja y con cuidado. «Para contraatacar, debemos ser inteligentes. Ella grabó nuestras confesiones. Si se filtra esa grabación, será el fin». Tyrese soltó una risa amarga. «Ella tiene las grabaciones, pero ¿quién le va a creer? Todavía tenemos el sistema de nuestro lado. Yo soy policía. Tú eres magistrado. Somos las voces principales aquí. ¿Quién va a creer a una mujer que se escapó de la cárcel y secuestró a dos hombres poderosos?» Oscar entrecerró los ojos, reflexionando sobre las palabras de Tyrese. «Tienes razón. Podemos cambiar la situación. Tenemos que actuar con rapidez. En cuanto salgamos, denunciaremos lo que ha ocurrido. Contaremos nuestra versión. Ella nos secuestró y nos amenazó. Eso bastará para cambiar la opinión pública a tu favor». Tyrese esbozó una sonrisa amarga y despectiva. «Exactamente. Cuando la policía la busque,
No tendrá tiempo de divulgar nada en nuestra contra. Vamos a eliminarla antes de que reaccione. Al día siguiente de su liberación, Tyrese y Oscar actuaron con rapidez. Tyrese, con el rostro aún marcado por el estrés de la noche anterior, se dirigió a la comisaría. Al entrar, quiso parecer conmocionado, pero decidido, asumiendo el papel de víctima. «Tengo que denunciar», le dijo al oficial de recepción. «El juez Oscar y yo hemos sido secuestrados. La responsable es Milena Moreira, que recientemente ha fugado de la cárcel». Tyrese logró el efecto deseado con sus palabras. En pocas horas la noticia se difundió, generando revuelo en los medios de comunicación. «Fugitiva del servicio secreto secuestra a un policía y a un juez», era el titular de los sitios web y los periódicos al día siguiente. La versión de Tyrese y Oscar era objetiva y planificada. Milena, decidida a vengarse de su condena, los había atacado. No se mencionó la corrupción, las confesiones ni nada que los incriminara. Tyrese se mostraba en las entrevistas como un hombre con una experiencia traumática. «Entró en mi casa, me amenazó y me llevó a un lugar aislado. Pensé que no sobreviviría», dijo en voz baja y con emoción fingida, mirando a las cámaras. «Solo quiero justicia. Nadie debería sufrir como yo he sufrido». Oscar adoptó un enfoque discreto, pero eficaz. Utilizó su posición para respaldar la versión de Tyrese. «Nos enfrentamos a una fugitiva bien entrenada y peligrosa. Espero que las autoridades la capturen antes de que haga daño a alguien más». Milena observaba desde la distancia, viendo cómo los medios se alimentaban de las mentiras de Tyrese y Oscar. Hamilton estaba claramente irritado, con los puños cerrados a su lado. «Han cambiado las reglas del juego, Milena. ¿Y ahora qué? Te han presentado como la criminal. Esto lo complica todo». Milena, sin embargo, se mantuvo serena, a pesar de que sus ojos brillaban con rabia contenida. «Ya me lo esperaba», dijo, con los brazos cruzados, mirando la pantalla del ordenador con las noticias. «Son predecibles. Saben engañar y manipular. Pero no saben que siempre voy 2 pasos por delante». Hamilton la miró con curiosidad. «¿Ya sabías que iban a hacer eso?» Milena asintió, y una leve sonrisa fría apareció en sus labios. «Sí, lo sabía». Milena sabía que necesitaba una acción definitiva. Era algo tan fuerte que acabaría con cualquier posibilidad de defensa por su parte. No se trataba solo de vengarse por lo que le habían hecho. También se trataba de mostrar lo malos que eran esos hombres. Y para ello, estaba dispuesta a pasar por situaciones que nunca había enfrentado antes. En la pantalla de su computadora portátil, Hamilton mostró los registros que el equipo había reunido sobre Tyrese y Oscar. Mostró un dibujo en el que se veían fotos de su familia. Clara, la esposa de Tyrese, y sus 2 hijos. Viven en un edificio cerrado a las afueras de la ciudad. Ya hemos confirmado que Tyrese no está allí en este momento. Está siendo interrogado por la policía. Se detuvo y deslizó el puntero del ratón hacia otra imagen. Este es Oscar. Vive solo. Su hija, Ana, lo visita todos los fines de semana. Ella está allí en este momento. Milena estaba de pie. Apoyaba las manos en la mesa. Sus ojos estaban concentrados en la información. La ira y la fuerza de voluntad se mezclaban en su rostro. Sin embargo, cuando habló, su voz fue fría y calculada. «Tomaron su decisión cuando decidieron utilizarme como chivo expiatorio. Han convertido la justicia en un medio para causar daño. Ahora vamos a demostrar que incluso los hombres más fuertes e influyentes tienen algo que perder». Elena, que estaba cerca de Hamilton, miró a Milena con cierta duda. «Milena, estamos hablando de quitarles a sus familias. Es un camino sin retorno. ¿Estás preparada para afrontar lo que va a pasar por ello?» Milena miró a Elena con una mirada fuerte y directa. «Él me quitó mi libertad, mi dignidad y casi acaba con mi vida. Si hay algo que realmente valoran, que puede hacer que confiesen y queden muy mal, es a las personas que aman. No te estoy pidiendo permiso, Elena. Te estoy haciendo una petición». El equipo sabía que no había forma de quejarse. Estaban tan dedicados a la lucha como ella, y de alguna manera, cada uno de ellos sabía que había que hacerlo. Se organizaron en silencio para la operación. Más tarde, en la oscuridad de la noche, Milena y su equipo se dividieron en 2 grupos. Un hombre fue al edificio donde vivían la mujer y los hijos de Tyrese. El otro hombre fue a la casa de campo de Oscar, donde estaba su hija. En el edificio, el grupo liderado por Marco actuó con rapidez. Apagaron las cámaras de seguridad y entraron en la casa con mucho cuidado. Clara, la mujer de Tyrese, estaba en la sala con sus 2 hijos pequeños. Estaban viendo la televisión. Cuando llegaron los hombres, se detuvo y abrazó a sus hijos con fuerza. Su voz temblaba. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
No tenemos dinero. Marco levantó las manos. Intentó mantenerse tranquilo, pero firme. No estamos aquí para hacerles daño a usted ni a sus hijos, pero necesitamos que nos acompañe. Ahora es el momento presente. Es el momento que estamos viviendo. Están locos. Ella pidió ayuda, pero sus ojos mostraban mucho miedo. Tyrese les hará daño. Marco se mantuvo tranquilo. Su marido ya se lo ha hecho a sí mismo. Ahora ponte de pie. No queremos usar la fuerza, pero no nos desafíen. En la casa de Oscar, la forma de actuar fue similar, pero el objetivo era otro. Ana, la hija de Oscar, era una joven que estudiaba en la universidad. Estaba estudiando en el comedor cuando llegaron los agentes de Milena. No se movió. Tenía los ojos muy abiertos y no podía respirar. ¿Qué quieren? Por favor, no me hagan nada malo. Elena, que estaba al frente de esta parte del trabajo, se acercó lentamente. Ana, estás a salvo. Solo necesitamos que nos acompañes un rato. Tu padre necesita saber lo que está pasando. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto?, preguntó Ana con voz temblorosa. A pesar del miedo, estaba claro que sabía que esto tenía que ver con los secretos que guardaba su padre. Poco después, las dos familias se encontraban en la cabaña, que estaba sola. La tensión en el ambiente era casi insoportable. Clara y sus hijos estaban sentados en un rincón. Elena les ayudaba a mantener la calma. Ana estaba en otro lugar, mientras Marco la observaba de cerca. Milena estaba en el centro. Su postura tranquila y fría contrastaba con la tormenta que Tyrese y Oscar sentían al volver a aquel lugar. Cuando Tyrese entró en la cabaña y vio a su mujer y a sus hijos, su rostro cambió de inmediato. «Clara, ¿qué hacéis aquí?», se volvió hacia Milena con los ojos llenos de ira. «Has exagerado, Milena. No involucres a mi familia en esto». Oscar entró justo después y se detuvo al ver a Ana. Ella estaba sentada y lo miraba con expresión de confusión y miedo. «Ana, ¿por qué estás aquí? Te prometo que te voy a matar por esto», llamó a Milena, pero le temblaba la voz. Milena dio un paso adelante. Se colocó entre los dos hombres y sus familias. Su voz era tranquila, pero se notaba que estaba muy enfadada por dentro. ¿Creéis que podéis seguir controlando el mundo para vuestro beneficio? ¿Creéis que podéis usar el sistema para hacer daño a quien queráis y seguir durmiendo tranquilos? Muy bien, esto se acaba aquí. Se volvió hacia Tyrese y señaló a su esposa e hijos. Has hecho mi vida muy difícil. Has dicho mentiras. Has manipulado a la gente. Has empañado mi imagen y me has encarcelado. Ahora veremos qué pasa cuando las personas que quieres sufren por tus decisiones. Tyrese, muy preocupado, empezó a gritar. «Clara, lo arreglaré». «Tranquilos, lo arreglaré». Milena se volvió entonces hacia Oscar. «Y tú, juez, la persona que debería representar la justicia. Tu hija está aquí porque elegiste defender un sistema malo en lugar de hacer lo correcto. Ella no debería sufrir por tus errores, pero si eso es lo que te hace hablar, entonces está bien». Oscar miró a Ana. Ella lo miraba con expresión confusa y asustada. Tragó saliva. La ira en su rostro fue sustituida poco a poco por la desesperación. «No lo entiendes. No tenía otra opción. Siempre tuviste otra opción», interrumpió Milena, con la voz afilada como un cuchillo. «Ahora te estoy dando otra. Admitidlo. Decid la verdad, en público, o entenderéis lo que es perder algo que tiene mucho valor. Después de eso, hablan de los errores que cometieron en la policía y se convoca una nueva reunión». El tribunal estaba lleno la mañana de la nueva audiencia. Sin embargo, esta vez, la sensación era muy diferente a la última. El ambiente era tenso, pero también había mucha curiosidad. La historia que había ocupado los periódicos en las últimas semanas parecía estar llegando a su punto álgido. La gente estaba intrigada por saber qué pasaría ahora que Tyrese y Oscar, que antes eran considerados importantes para el sistema, estaban involucrados en un escándalo de corrupción que había conmocionado a la justicia. Milena estaba sentada en la mesa de la defensa, pero esta vez no parecía una persona derrotada o dominada. Tenía la postura erguida. Los hombros le temblaban. Su mirada no vacilaba. A su lado, Miguel, su abogado, parecía mucho más seguro que antes. Sostenía las confesiones que le habían sacado a Tyrese y Oscar. Eran grabaciones, documentos y pruebas que cambiaban toda la historia que habían contado antes. Al otro lado, Tyrese y Oscar estaban sentados en el banco de los acusados. Tenían expresiones que mostraban una mezcla de rabia controlada y aceptación. Se sentían derrotados y estaban seguros de ello. Aún así, había un brillo de desafío en los ojos de Tyrese, como si todavía creyera que podía cambiar la situación. Por otro lado, Oscar, con la piel clara y la mirada triste, parecía un hombre que ya había aceptado lo que le iba a pasar. El juez que presidía la nueva audiencia era un sustituto.
Era una persona que no tenía ninguna relación con Oscar ni con Tyrese. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero la seriedad de su voz denotaba que comprendía la importancia del asunto. Estamos aquí para analizar el caso de Milena Moreira. Ha sido condenada anteriormente por agresión y secuestro. Han aparecido nuevas pruebas. Entre ellas se incluyen las confesiones de los señores Tyrese y Oscar. El tribunal escuchará las declaraciones y tomará una decisión definitiva. Miguel fue el primero en ponerse de pie. Habló con voz clara y firme mientras mostraba las pruebas. Señor juez, lo que tenemos aquí no es solo un error en la decisión. Es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede cambiar la verdad y acabar con vidas. Mi clienta, Milena Moreira, ha sido culpada por estos dos hombres. Han utilizado el sistema de forma incorrecta para ocultar sus propios errores. Aquí están las grabaciones de las confesiones de los dos. Dicen que se pusieron de acuerdo para que Milena fuera condenada sin motivo alguno. Él pulsó un botón en un pequeño aparato que había sobre la mesa. La sala se llenó con la voz de Tyrese, que había sido grabada durante la pelea en la cabaña. Sabía que ella no tenía la culpa, pero tenía que cuidar mi trabajo. Si ella caía, nadie preguntaría nada. La voz de Oscar apareció enseguida. Decidimos antes del juicio que ella sería castigada. No importaba lo que ella dijera o hiciera. Las acusaciones en el tribunal se sucedieron rápidamente. Los periodistas escribían con rapidez. La gente del público movía la cabeza con sorpresa. El juez levantó la mano para pedir silencio. Pero lo que todos habían escuchado ya había causado un gran impacto. Milena se quedó callada, mirando a Tyrese y Oscar. Quería ver cómo reaccionabas. Tyrese apartó la mirada. Oscar parecía encogerse en su silla. No podían escapar de la verdad por primera vez. Además, dijo Miguel, tenemos pruebas bancarias y llamadas telefónicas que demuestran que estos dos hombres trabajaron juntos. El juez Oscar recibió dinero de cuentas relacionadas con Tyrese y otros intereses sospechosos para asegurarse de que se modificara el caso. Estos documentos están a disposición del tribunal. El juez abrió los documentos que le entregó Miguel. Los miró con atención antes de mirar a Tyrese y Oscar. Señores, basándose en estas pruebas, el tribunal desea escuchar lo que tienen que decir. ¿Tienen algo que decir antes de que tomemos una decisión? Tyrese fue el primero en hablar, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Yo hice cosas malas. Comenzó con voz insegura. Tenía miedo de perderlo todo. Mi trabajo es importante para mí. Representa quién soy. Entiendo que lo que hice fue un error, pero no tenía otra opción. Lo siento. Las palabras parecían no tener sentido. Eran más un intento de minimizar los problemas que una verdadera disculpa. Oscar levantó la cabeza lentamente. Su rostro aún estaba pálido. Me equivoqué como juez, dijo con voz suave. Usé mi posición para protegerme a mí mismo y también a mis amigos. Alteré el sistema que debía proteger. Y culpé a una mujer que no había hecho nada malo. Vio a Milena por primera vez desde el comienzo de la audiencia. Lo siento, Milena. Sé que no hay justificación para lo que hice. Milena escuchó lo que dijeron, pero no respondió. No tenía nada que decir. La verdad ya estaba ahí, a la vista de todos. El problema que habían causado no se podía arreglar solo con disculpas. Pero al menos, esta vez se estaba obligando al sistema a corregir el error. Después de varias horas de deliberación, el juez regresó con la decisión final. Miró a Milena. Su rostro estaba normal, pero lo que dijo tuvo mucho sentido. Milena Moreira, este tribunal considera que ha sido condenada injustamente. Los cargos contra usted han sido retirados oficialmente. Puede retirarse. La sala se llenó de gritos, pero Milena se mantuvo tranquila. Tenía muchos sentimientos al mismo tiempo. Sentía alivio, pero también estaba muy triste por lo que ya no tenía. Además, sentía una ira intensa por lo que había pasado. El juez se centró entonces en Tyrese y Oscar. En cuanto a ustedes, Tyrese y Oscar, este tribunal considera que son culpables de corrupción, de controlar el sistema judicial y de hacer un uso indebido del poder. Deben cumplir 7 años de prisión en régimen de aislamiento. Tyrese bajó la cabeza, sintiéndose derrotado. Oscar soltó un fuerte suspiro, como si sintiera la responsabilidad de lo que había hecho. Los guardias se acercaron a ellos para sacarlos de la sala. Cuando pasaron junto a Milena, ella los miró sin decir nada. Tyrese intentó no mirar a Oscar. Se detuvo un instante, como si quisiera decir algo, pero al ver la expresión seria de ella, siguió adelante. Cuando todo terminó, Miguel miró a Milena,
sonriendo. Has conseguido tu objetivo. Estás libre. Y ahora por fin tendrán que pagar por lo que han hecho. Milena respiró hondo y miró la sala, que ya estaba casi vacía. No ha sido solo por mí, dijo con voz firme. Ha sido por todas las personas a las que han hecho daño por el camino. Y fue por justicia, nada más. Pasaron los años y Tyrese y Oscar cumplían sus condenas en prisión. El lugar, que solía estar lleno de tensión, parecía mucho más oscuro ese día. Las paredes de hormigón gris hacían que las voces y los pasos sonaran apagados. Los guardias recorrían los pasillos con atención, pero no sabían lo que iba a pasar a continuación. Tyrese, sentado en un rincón de su celda, observaba a la gente que pasaba con mirada atenta. Llevaba muchos años guardando rencor. Cada día en la cárcel le recordaba lo que Milena le había hecho. Oscar, en la celda de al lado, parecía más triste, pero aún conservaba el orgullo herido de un hombre que había perdido su posición de poder total por la vergüenza de ser tratado como un delincuente común. «Tyrese», llamó Oscar en voz baja y fuerte. Se acercó a los barrotes que separaban sus celdas. «¿Todavía crees que saldremos vivos de aquí? ¿Cómo vamos a cambiar la situación?» Tyrese se acercó lentamente a los barrotes. Su rostro estaba serio y mostraba ira y determinación. «Oscar, yo también estoy seguro. Lo entiendo. Esta prisión es como una olla a presión. En algún momento explotará. Cuando eso suceda estaremos listos». Oscar suspiró, aún con dudas. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien escuchara. ¿Y si no funciona? Ya formamos parte del sistema. ¿Y si intentamos algo y no lo conseguimos? Será el fin. Tyrese apretó los ojos y respondió con voz baja, pero llena de rabia. «La hora del fin ya ha llegado para nosotros, Oscar. Nos lo han quitado todo. Ahora solo nos queda una cosa por hacer. Acabar con quienes nos han traído hasta aquí. Y yo empezaré por ella». Milena. La conversación se detuvo de repente debido al fuerte ruido de una alarma que se extendió por toda la prisión. Tyrese y Oscar miraron a su alrededor, confundidos por un momento. Pero pronto comprendieron que el caos estaba comenzando. Al otro lado del pasillo, los gritos de otros presos se mezclaban con el ruido de las puertas metálicas que se abrían a la fuerza. Los guardias corrían de un lado a otro. Intentaban detener la rebelión que estaba comenzando. Sin embargo, los presos eran muchos y estaban decididos. El ruido de golpes, explosiones y pasos rápidos se oía por todas partes. «Es el momento», gritó Tyrese a Oscar. Su rostro estaba iluminado por la adrenalina, que lo hacía sentir casi loco. «Es nuestra oportunidad». Oscar dudó por un instante, pero al oír el ruido de las rejas siendo empujadas en otro lugar, comprendió que esa podría ser su única oportunidad de escapar. Asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo y la emoción. «Pero, ¿cómo vamos a salir de aquí? Nuestras celdas están cerradas». Tyrese se acercó de nuevo a los barrotes y se lo mostró a un grupo de prisioneros. Estaban empezando a recorrer los pasillos con trozos de metal y herramientas improvisadas. «Esos hombres están quitando los obstáculos. Vamos tras ellos. Solo tenemos que esperar el momento adecuado». Pocos minutos después, el alboroto llegó hasta donde se encontraban. Un grupo de presos con palos y cadenas logró controlar a los guardias del pasillo. Estaban abriendo las celdas poco a poco. Cuando llegaron a la sala donde estaban Tyrese y Oscar, los liberaron. El jefe del grupo los miró y se rió. «Vosotros dos sois los famosos que arruinaron el USSS, ¿verdad? Bienvenidos a la fiesta». Tyrese no tardó en dar las gracias. Solo dio un paso adelante, mirando fijamente hacia la salida. «Vamos con vosotros. Vamos a salir de aquí hoy». Mientras los prisioneros luchaban con los guardias que aún quedaban allí, Tyrese y Oscar caminaron por el pasillo. Evitaron el alboroto y aprovecharon cada oportunidad que les daba el ruido. Estaban concentrados. Cada paso era un paso hacia la libertad, y para ellos, hacia la venganza. Cuando llegaron al patio exterior, la escena era de destrucción total. El cielo se teñía de rojo por la puesta de sol. Pero el lugar estaba en llamas. Se oían gritos y disparos. Oscar se detuvo un momento, sin aliento, y miró a Tyrese. «Estamos muy cerca, pero si nos encuentran ahora, será el fin». Tyrese tomó a Oscar del brazo y lo empujó hacia una puerta lateral que había sido destruida por una explosión. «No nos arrestarán. Ahora no. No después de todo esto». Con un último esfuerzo, los dos atravesaron la puerta y corrieron hacia el bosque que rodeaba la prisión. Detrás de ellos, el ruido de la revuelta continuaba, pero ese ruido se estaba alejando. Cuando se detuvieron para descansar, Tyrese miró a Oscar con una extraña sonrisa en el rostro. «Somos libres», dijo casi gritando. «Ahora es nuestra oportunidad». Oscar todavía parecía molesto, pero asintió,
viendo el brillo de voluntad en los ojos de Tyrese. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tyrese miró a lo lejos. Su rostro estaba serio y decidido. Ahora encontramos a Milena. Y acabamos con ella de una vez por todas. No importa dónde esté. Acabaremos con todo lo que ha hecho. Después de escapar de la cárcel, Tyrese y Oscar desaparecieron en el mundo oculto. Vivían en las sombras. Cambiaban de lugar constantemente para no ser capturados de nuevo. Sin embargo, a pesar de haber conquistado la libertad, ambos sabían que esa no era la verdadera victoria. Sus pensamientos estaban totalmente ocupados por una sola idea: Milena Moreira. Cada día que pasaba, veían una oportunidad de vengarse. Estaban seguros de que no solo querían acabar con ella, sino que también querían que sintiera la misma desesperación y la misma vergüenza que ellos habían sentido. La búsqueda de Milena comenzó con cautela. Oscar, que tenía una mente inteligente, sabía que necesitarían amigos para encontrarla. Necesitamos gente que entienda lo que están haciendo, le dijo a Tyrese mientras los dos estaban escondidos en un almacén vacío, rodeados de mapas y ordenadores que habían cogido sin permiso. Milena trabaja como agente del servicio secreto. Es diferente a la gente normal. No será fácil encontrarla, y mucho menos acabar con ella. Tyrese, sentado en una silla vieja, con un cigarrillo en la comisura de los labios, miró atentamente a Oscar. Entonces llamamos a alguien que pueda hacer el trabajo. Hay personas que trabajan como mercenarios. No les importa a quién buscan. Solo quieren recibir un buen pago. Todavía conocemos a personas que pueden ayudarnos. Oscar asintió lentamente. Sin embargo, había algo en sus ojos que delataba su preocupación. ¿Cómo vas a pagar por esos servicios? Ya no somos las personas poderosas que éramos antes. No nos queda nada. Tyrese soltó una risa baja y amarga mientras exhalaba el humo. ¿Crees que no soy capaz de adaptarme, viejo amigo? Ya hice algunas llamadas. Tengo acceso a dinero que nadie conoce. Ese dinero será suficiente para conseguir a los mejores cazadores a sueldo. Cuando terminen el trabajo, seremos los últimos rostros que verá Milena. 2 semanas después, en un depósito vacío en una ciudad del sur de los Estados Unidos, Tyrese y Oscar se reunieron con un grupo de hombres que trabajaban por dinero. Eran 10 hombres. Todos vestían de negro. Tenían armas diferentes. Algunas eran rifles automáticos. Otros equipos eran para vigilar con tecnología avanzada. Su jefe, un hombre llamado Víctor, tenía la cara llena de cicatrices y una mirada fría. Demostraba que tenía mucha experiencia y era peligroso. Así que nos piden que encontremos y eliminemos a una antigua agente del servicio secreto, dijo Víctor, con los brazos cruzados mientras miraba a Tyrese y Oscar con una mezcla de desprecio e interés. No es el trabajo más fácil del mundo, pero tampoco es algo imposible. Si nos pagan, lo haremos. Tyrese se adelantó un poco y sonrió de forma calculada. El dinero no es un problema. Tendréis todo lo que necesitáis. Quiero que este trabajo se haga con cuidado. No cometáis errores, sin dejar rastro. Nos enfrentamos a una persona que ya nos ha hecho daño antes. No podemos darle otra oportunidad. Víctor asintió lentamente, pero su voz tenía un tono provocador cuando habló. Parecéis muy preocupados por esa mujer. Tiene que ser algo íntimo. Oscar, que estaba cerca de Tyrese, habló en voz baja y llena de frustración. Es un grupo de personas, mucha gente. Ella nos ha arruinado la vida, y ahora nosotros vamos a arruinarle la suya. Bien, dijo Víctor, sonriendo fríamente. Empecemos. Los soldados que luchaban por dinero se pusieron manos a la obra tan pronto como pudieron. Utilizando sus contactos y sus conocimientos tecnológicos, revisaron registros públicos y privados. También siguieron conversaciones y trazaron un mapa de los posibles cambios de ubicación de Milena. Sabían que había vuelto a trabajar en el servicio secreto, pero también sabían que era una mujer cautelosa. Encontrarla no sería fácil. Sin embargo, el dinero que Tyrese y Oscar les habían pagado era suficiente para mantenerlos motivados. Después de un mes de búsqueda, lograron encontrar lo que buscaban. Víctor reunió a todos en una sala que había improvisado rápidamente en el almacén. Mostró la información en una pantalla grande. Está en Orlando, afirmó, mostrando una foto de la ciudad vista desde arriba. Hemos encontrado su casa. Vive en un barrio muy bueno, con mucha seguridad. Parece que no está sola. Hay registros de visitas frecuentes de otros agentes. Eso significa que está bien protegida. Tyrese, que estaba al final de la mesa, cerró los puños. ¿Cree que puede esconderse detrás de los guardias de seguridad? Eso la debilitará. Tenemos números y también los tenemos a ustedes. Superaremos cualquier obstáculo que haya puesto. Oscar, más cauteloso,
Se inclinó hacia adelante, miró las imágenes en la pantalla. Pero no podemos actuar de forma irresponsable. Si atacamos sin un buen plan, acabaremos muertos o arrestados de nuevo. Víctor levantó la mano y detuvo la conversación. Tranquilos, señores, sabemos lo que hacemos. Haremos un ataque sorpresa durante la noche. Necesitamos unos días para organizar el espacio. Cuando estemos listos, ella no sabrá lo que le ha pasado. En los días siguientes, Tyrese y Oscar observaron cómo iba el grupo de mercenarios. Observaron los hábitos de Milena. También observaron los horarios de sus guardias de seguridad. Además, comprobaron los lugares donde la seguridad podría fallar. Cada detalle estaba cuidadosamente pensado. Tyrese no podía controlar su ansiedad. Tenía muchas ganas de acabar con esa pelea. Milena ha destrozado todo lo que tenía, le dijo a Oscar en un momento de calma, mirando un mapa del lugar. Quiero ver la misma cara de desesperación en su rostro. Quiero que entienda que el juego ha terminado. Una noche, Tyrese seguía reuniendo a sus mercenarios y sus recursos. La última vez que intentó llegar hasta Milena no funcionó, pero el odio que sentía era más fuerte que nunca. Sabía que tenía que enviarle un mensaje. Era algo muy atrevido y contundente, que sorprendería no solo a Milena, sino también a todos los que la rodeaban. Fue en ese momento cuando recibió la noticia de uno de los pocos mercenarios que le quedaban. Ese hombre se llamaba Gregor, y estaba vigilando la casa de Milena. Va a viajar a Los Ángeles con su familia, dijo Gregor mientras manipulaba la radio que hacía ruido. En la casa solo estarán los guardias de seguridad. Tyrese hizo una mueca. Tenía los ojos entrecerrados, con una mezcla de deseo e irritación. Por eso, ahora es el momento adecuado. Acabemos con esto de una vez por todas. Si no puedo atraparla personalmente, acabaré con todo lo que ha hecho. Exactamente. Gregor se detuvo un momento para pensar antes de responder. ¿Quieres ir contra su casa? Está llena de seguridad. Será difícil. Tyrese se rió con amargura y respondió con voz baja y llena de desprecio. No necesito entrar. No tengo que enfrentarme a nadie. Quiero que vuelva y vea las cenizas de todo lo que cree que puede defender. Eso será suficiente para demostrarle que nunca estará a salvo. Durante los 2 días siguientes, Tyrese y los mercenarios que se quedaron se organizaron cuidadosamente para el ataque. Consiguieron bombas militares a través de personas peligrosas. Guardaron esas bombas con cuidado para causar el mayor daño posible. En la madrugada, mientras la casa de Milena estaba tranquila y la seguridad patrullaba con normalidad, Tyrese y sus hombres se acercaron sigilosamente. Todos los movimientos estaban cuidadosamente pensados. Gregor dirigía al grupo mientras colocaba las bombas alrededor de la casa. Las colocaba en los soportes, en las entradas principales e incluso en el jardín. La idea era simple y cruel. Cuando los explosivos se activaran, toda la casa quedaría reducida a escombros. Tyrese observaba la operación desde lejos, manteniendo una distancia segura. Fijaba la mirada en la casa que tanto odiaba. ¿Crees que será suficiente para acabar con ella?, preguntó Gregor mientras colocaba el último detonador. Tyrese encendió un cigarrillo. Sus manos estaban firmes, pero su rostro mostraba mucho odio. Esto no le hará daño físico, pero destruirá lo que le queda de paz. Se dará cuenta de que, incluso con guardias de seguridad a su alrededor y su vida perfecta, yo sigo cerca, y seguiré viniendo hasta que no le quede nada. Cuando colocaron los explosivos, el grupo se alejó a un lugar seguro. Tyrese sostenía el botón de detonación. Miró la casa como si estuviera a punto de enfrentarse a sus propios miedos con ese gesto. Miró a Gregor y a los demás antes de decir, «Adiós, Milena». Tyrese pulsó el botón con rapidez y facilidad. El ruido de la explosión fue muy fuerte. Una ola de fuego y destrucción envolvió la casa. Los pilares se derrumbaron. En pocos segundos, lo que era un hogar seguro se convirtió en un montón de escombros. El fuego se elevaba alto en el cielo, iluminaba la noche con colores naranjas y rojos. Las alarmas sonaban en la distancia. Los guardias de seguridad que aún estaban allí corrían para intentar controlar el caos. Pero ya era demasiado tarde. Tyrese miraba desde lejos, con una sonrisa triste en el rostro. Ella volverá para esto, pensó, y entenderá que nunca voy a rendirme. Cuando Milena llegó a Los Ángeles, comenzó a descansar y a disfrutar del tiempo tranquilo con su familia. La paz terminó de forma muy violenta cuando sonó su teléfono. Era Ramírez, el jefe de su equipo de seguridad, y Milena percibió inmediatamente la urgencia en su voz. «Milena», dijo Ramírez, tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar la gravedad del momento. «La casa ha sufrido un ataque». Milena hizo una mueca, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Qué quieres decir con atacada? ¿Qué ha pasado?» «Ha habido una explosión»,
respondió Ramírez en voz baja. La casa ha quedado destruida. Por suerte nadie ha resultado herido, pero no queda nada. El mundo de Milena pareció congelarse por un instante. Agarró el teléfono con fuerza. El peso de las palabras de Ramírez la afectaba mucho. «Una explosión», repitió. Cerró los ojos por un instante antes de preguntar. «¿Fue él, verdad?» Ramírez dijo que sí. «Parece que fue Tyrese. Todavía está aquí». Y dejó muy claro que no va a rendirse. Milena respiró hondo. Intentaba contener el llanto que estaba a punto de brotar. Pero en lugar de sentirse triste, sintió una fuerte ira creciendo dentro de ella. «Él cree que puede acabar conmigo con esto», dijo, más para sí misma que para Ramírez. Pero se ha equivocado. Me ha dado una razón más para estar segura de que nunca volverá a hacer daño a nadie. Milena se fue a su casa para ver cómo había quedado el desastre. Mientras caminaba entre los escombros, el sonido de sus pasos sobre las piedras y los trozos de madera resonaba en el lugar vacío. Milena tenía una pequeña linterna. La usaba para iluminar los restos del lugar. Sus ojos lo veían todo con atención. La puerta de entrada, que ahora estaba torcida y diferente. La sala de estar, donde su familia había vivido momentos importantes, ahora era solo cenizas y restos. La escena era muy triste, pero la determinación en su rostro era fuerte. Ella no era el tipo de persona que se dejaba llevar por la tristeza. Se detuvo en la antigua entrada principal. «¿Crees que esto me detendrá, Tyrese?», se dijo a sí misma, agarrando con fuerza la linterna. «¿Crees que puedes derrotarme? No sabes por lo que estoy pasando». Mientras Milena pensaba, el peligro se acercaba, escondido en las sombras. Tyrese, que había seguido todos sus movimientos desde el ataque, sabía que ella aparecería. La esperaba con calma. La observaba desde lejos mientras ella caminaba entre los escombros. Estaba acompañado por dos de los últimos hombres que aún le quedaban, pero Tyrese lo dejó claro. Este era su momento. Quería encontrarse con ella cara a cara. «Recuerden», les dijo Tyrese a los hombres a su lado mientras se preparaban para el ataque. «Ella es peligrosa, pero hoy está débil. No bajen la guardia». Los dos hombres asintieron, pero fue Tyrese quien se adelantó. Esperó a que Milena le diera la espalda. Ella estaba distraída con los restos. Entonces, se acercó sin hacer ruido. Cuando llegó cerca, hizo algo. Hizo un movimiento rápido. Sacó una capucha negra de la mochila y se la puso en la cabeza. Milena reaccionó rápido. Luchó e intentó soltarse. Pero Tyrese era más fuerte en ese momento. «Tranquila, Milena», le dijo al oído, con voz llena de rabia y victoria. «No eres la única que sabe jugar a esto». Ella intentó llamar la atención, pero Tyrese la empujó con fuerza al suelo. Le ató las manos y la metió en el coche que estaba aparcado a la sombra. Todo sucedió muy rápido. La tranquila noche se vio interrumpida de nuevo por el ruido del motor de un gran coche que aceleró rápidamente, llevándose a Milena. Pero lo que Tyrese no sabía era que Milena no estaba completamente sola. Un dispositivo oculto en su blusa, colocado por Julián, un agente de confianza del servicio secreto, estaba transmitiendo todo lo que sucedía en ese momento. Julián estaba en un coche parado, a unas cuadras de distancia. Observaba la situación a través de una pequeña pantalla. Cuando vio que Milena había sido secuestrada, inmediatamente entró en acción. «Tenemos un problema», dijo Julián por radio a la base. «Milena ha sido secuestrada por alguien. La cámara está encendida y puede mostrar dónde está. Estoy siguiendo el coche ahora mismo». Julián aceleró su coche. Mantuvo una distancia segura y siguió al todoterreno de Tyrese. Sabía que no podía hacerlo todo solo, así que empezó a organizar la ayuda. «Necesito ayuda ahora mismo», dijo por la radio, con voz fuerte y tranquila. «Se dirigen hacia la carretera. Reunid a todas las unidades disponibles. No podemos dejar que se escapen». Mientras el gran coche avanzaba por la carretera desierta, Tyrese miraba por el espejo retrovisor, preocupado. Algo no parecía estar bien. «Date prisa», le ordenó al hombre que conducía. «No podemos tener a nadie más detrás». Milena estaba sentada en el asiento trasero. Tenía las manos atadas y no decía nada. Incluso en la oscuridad de la capucha que le ocultaba el rostro, se le notaba una expresión de calma reflexiva. Se dio cuenta de que Julián la estaba mirando. Sabía que no estaba sola. Julián, que estaba más cerca del todoterreno, encendió el rastreador que acompañaba a la cámara oculta en la ropa de Milena. El lugar correcto apareció en su pantalla y supo que los refuerzos estaban en camino. En ese momento, decidió acercarse. Hizo señales con los faros y encendió una sirena baja para intentar detener el coche. «Acércate ahora», gritó por el altavoz del coche. Pero Tyrese no se rindió. En cambio,
Sacó un arma y apuntó al mercenario que conducía. ¡Sigue! ¡Más rápido! La persecución se intensificó. Julián se acercó mucho al todoterreno. En ese momento llegaron los nuevos refuerzos del USCCS. Varios coches se detuvieron alrededor del coche de Tyrese. Le impidieron salir. Uno de los agentes utilizó un dispositivo con clavos que pinchó los neumáticos del todoterreno. Con ello, el vehículo perdió el control y se detuvo en el arcén. «Baja del coche con las manos en alto», gritó Julián mientras él y los demás agentes rodeaban el coche con las armas en la mano. Tyrese salió del coche lentamente, todavía empuñando el arma. Vio a Milena, que estaba en el asiento trasero. Luego miró a los agentes que lo rodeaban. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. «Esto aún no ha terminado», dijo, tirando la pistola al suelo. «Podéis atraparme, pero siempre volveré». Milena salió del coche, que ahora estaba a salvo. Miró a Tyrese con tranquilidad, pero sin sentir lástima. «Esta vez, Tyrese», dijo con voz muy fría, «no volverás». En el juicio que siguió, Tyrese se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Las pruebas eran muy contundentes. Sus delitos contra una agente del servicio secreto, así como su huida y persecución, le garantizaron un castigo severo. El juez, mirando a Tyrese, dijo: «El acusado permanecerá en prisión de por vida, sin posibilidad de salir antes».